Bien, hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Ya estamos aquí listos. Ya es domingo, martes 21 de marzo de este 2023, aquí en el Discipulado. Así es que vamos de una vez para aprovechar el tiempo, orar, darle gracias a Dios por la oportunidad. Gemita, a ti que te veo, a ti, y ella decir, Amita, ¿cómo es? Amita Kumi, a ti te hablo. Regálanos una oración, Gemita, por favor. Claro, buenas noches a todos. Bueno, gracias Señor, gracias por una oportunidad más, Señor, que nos permite aprovechar, Señor, y conectarnos a un discipulado más, Señor. Gracias por todo este tiempo, Señor. Si podemos recordar y ver atrás, Señor, usted ha sido fiel, usted ha sido bueno, nos ha provisto, Señor. Gracias por su cuidado, por su amor, Señor, y en base a ese agradecimiento, Señor, queremos conocerlo, Señor, cada día más, queremos honrarlo, Señor. Ayúdanos, Señor, denos sabiduría, entendimiento, Señor, al pastor o a Paulita, Señor, el que nos traiga, o a la persona que nos traiga la enseñanza, Señor. Llénelo de sabiduría, entendimiento, Señor, y que todo lo que vayamos a hablar esta noche sea siempre, Señor, para acercarnos más a su presencia y a conocer su intencionalidad y sus planes de bien que siempre tiene para nosotros. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. 30 Amén. segundos, un segundito. Ahora sí, ya estamos listos. Bueno, vamos a terminar hoy lo de las iglesias del Apocalipsis con las dos que nos faltan propiamente. Voy a compartirle la pantalla. Ustedes me avisan si la ven, ¿no? Amén. Ok, bueno, Sí, nada más para poner en contexto, digamos, ya este es nuestro tercer martes que dedicamos a este tema. Ya eh, hemos aprovechado en el primer martes 3 iglesias, hace 8 ya vimos 2 y hoy vamos a ver las dos que faltan. Nada más recordarles que, bueno, eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3 sobre las cartas que el Señor escribió a las 7 iglesias por medio del apóstol Juan, el cual estaba allá en la isla de Pasmos y recibió esa revelación que Dios tenía para él, ¿no? Recordarles, las iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada una de ellas con un problema o una situación, porque acuérdense que no todas tenían problemas, pero eran situaciones particulares, cada una de ellas con una carta particular, en cada una de ellas el Señor se presenta de una manera personal, digámoslo, en un contexto en el que cada iglesia entendiera de qué estaba hablando el Señor. Recuerden que la iglesia de Éfeso, el problema de la iglesia de Éfeso era que había dejado su primer amor, aunque el Señor siempre reconocía su obra y su trabajo, ¿no? La iglesia de Esmirna, una iglesia que sufría persecución y en la cual el Señor se pone él como ejemplo también y por medio de su testimonio, de su ejemplo, pues les da ánimo de que no claudiquen, de que sigan adelante, pero era una iglesia bastante perseguida. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que obviamente necesitaba arrepentirse. ¿Arrepentirse por qué? Porque acuerden que estaban reteniendo. Cuando dicen retienen la doctrina de Balán es que uno permite o uno hace uno algo. ¿Han oído hablar cuando uno dice es que estoy reteniendo líquido? Estoy haciendo mío algo que debería botarlo, ¿no? Que uno debería botarlo por el sudor, la orina, lo que sea, pero uno lo retiene. Así mismo pasaba con esa doctrina de Balán que llegó ahí y en vez de repelerla, botarla, deshacerse de ella, más bien lo que hicieron fue retenerla, o sea, adoptarla, ¿no? La iglesia de Tiatira también tenía un problema, tenían ahí una falsa profetisa, ¿se acuerdan de Jezabel? Que estuvimos hablando de Jezabel, creo que hace 8 días, ¿no? Y la iglesia de Sardis, que era una iglesia dormida, una iglesia que
que se creía viva, pero que el Señor le dice, tú crees que estás viva, pero estás muertita, ¿no? Estás muerta, muerta, muerta. Entonces, esas son las 5 iglesias que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver ahora la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea, que también tienen 2 mensajes bastante interesantes, ¿no? Bien, entonces empecemos con la iglesia de Filadelfia. No sé si alguno de ustedes quiere leer, digamos, esta porción de la palabra, si lo quiere leer directamente de la pantalla, lo quiere leer de la Biblia, algún voluntario. Yo, Yo, pastor. pastor, por la- No, El primero que lo agarre, a ver. Las mujeres primero, sí, ¿veis? adelante. Buenas noches, Adelante. hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, muchas gracias. Si ustedes ven, las cartas empiezan igual. Yo conozco tus obras y terminan como que el que tenga oídos, pues que oiga, ¿no? Entonces hay varias cosas aquí en estos versículos que hemos leído y vamos a ir a estarlos viendo. Pero primero, como hemos hecho con las otras iglesias, un poquito sobre lo que es Filadelfia, ¿no? La ciudad de Filadelfia, que no es Filadelfia, Estados Unidos, la ciudad de Filadelfia está ubicada muy cerca de Sardis, que fue la que vimos hace 8 días, más o menos como unos 45 kilómetros, bastante cerca. Era una ciudad que fue dañada muchas veces por los terremotos porque estaba cerca de los volcanes, era una zona muy volcánica, entonces cada rato había un terremoto, ¿no? La ciudad fue fundada por el rey Atalo, segundo rey de Pérgamo, y fue nombrada así Filadelfia porque a este rey se le da un sobrenombre de Filadelfo, que quiere decir amor al hermano o amor fraternal, por ahí viene lo del fileo, todo ese asunto, ¿no? Él tenía un gran amor por su hermano Eumenes, y entonces le decían Filadelfo, entonces como él fundó esa ciudad, entonces le pusieron Filadelfia, básicamente, ¿no? Ahí donde estaba Filadelfia era todas las iglesias que hemos visto, las ciudades tenían ciertas características, ¿no? Por lo general eran ciudades que estaban bien económicamente. Entonces la zona donde estaba la ciudad de Filadelfia era muy fértil y debido a esto, pues había muchos viñedos, ¿no? Y como había muchos viñedos, pues había vino y si había vino, bueno, uvas y vino, entonces ahí se le daba mucha pleitesía a un dios, el dios del vino que se llama Baco, así como lo que está subrayado ahí, Baco. Y entonces esas grandes celebraciones paganas se les llamaban bacanales. O sea, cuando ustedes vean bacanales es porque algo dedicado al dios Baco, y Baco es el dios del vino, entonces la borrachera era fija, ¿no? Entonces, bueno, era una ciudad próspera, dada los placeres, como la mayoría de las ciudades grecorromanas y casi muy parecido a lo que hemos visto en las otras iglesias así. Ahora, lo que pasa es que a pesar de esa condición religiosa y moral de la iglesia, de la ciudad, perdón, pues la iglesia que estaba allí sí se había mantenido fiel, ¿no? O sea, a pesar del entorno, ¿no? Eso me hace acordar, por ejemplo, cuando nosotros teníamos la iglesia de Pavas acá en San José. Los que conocen la iglesia de Pavas saben que alrededor de la iglesia de Pavas había una cantidad de bares, pero era como una colonia de Dios ahí en medio de tanta cosa, ¿no? Entonces, tal vez eso pasaba con la iglesia de Filadelfia, de que era una condición moral y religiosa bastante deprimente, pero la iglesia se había mantenido fiel, ¿no? Por esa razón, es la única de una vez de las 7 iglesias que no recibe ningún reproche del Señor. O sea, ustedes no vieron en lo que le leímos ahora de que el Señor diga, pero tengo algo contra ti. No lo dice en ningún lado, ¿no? No lo dice, sino que le dice que más bien se le ha abierto puertas y pone de ti esto y aquí, y yo entregaré a la gente que te persigue o que te critica, lo pondré sobre tus pies. Eso sí, retén lo que tiene. Entonces, es la única de las 7 iglesias en las cuales no vemos esa famosa frase de, pero tengo algo contra ti, ¿no? No lo dice, ¿no? Se haya mantenido fiel. Entonces, eso es importante saberlo, ¿no? Ningún reproche, ningún señalamiento de parte del Señor. Ahora, eso no quiere decir que fuera una iglesia perfecta, ¿no? Porque iglesias perfectas no hay. Recuerden, eso lo hemos visto varias veces, porque las iglesias están formadas por personas
y todas las personas tenemos nuestros problemas, ¿no? Entonces siempre van a haber situaciones ahí que empujan a que hayan imperfecciones en la iglesia, pero una cosa es imperfecciones, errores, cosas, y otra cosa es pecado, ¿no? Entonces, a la larga era una iglesia que en medio de ese entorno hostil, pues trataba de ser fiel al Señor y su palabra. Entonces vamos a entrar al mensaje del Señor a la iglesia. Ya sabemos de antemano que es un mensaje, obviamente, de exhortación, no de felicitación, porque no estamos para que nos feliciten por hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Siervos inútiles somos, dice la palabra más bien. Pero vamos a ver exactamente cuál es el mensaje del Señor a la iglesia, ¿no? Primero, ¿cómo se presenta? Ustedes se acuerdan que hemos visto que el Señor se presentó de diferentes maneras en diferentes iglesias. Aquí en la iglesia Él se presenta como a sí mismo, ¿no? Como el santo y el verdadero. Es decir, dos cualidades muy de Dios, ¿no? Santo, santo y la verdad, que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Cuando Él dice que Él es santo, obviamente en griego santo quiere decir agios, que es apartado. Ya sabemos que algo santo es separado para Dios, obviamente totalmente apartado de todo lo que es este sistema pecaminoso y que lleno de contaminaciones, ¿no? Entonces, Él se presenta así santo, ¿no? Totalmente separado de esas cosas, ¿no? De celebraciones de dioses griegos, de paganismo, de idolatría, de todo lo que había en esa ciudad, borrachera, fornicación, de nada de eso, totalmente separado de eso, ¿no? Y además de santo se presenta como el verdadero, ¿no? Eh, y recuerden que estas ciudades grecorromanas y todo eso, había muchos dioses y uno de ellos fue el que vimos ahora, que era el dios Baco, ¿no? Entonces era politeísta, había muchos dioses y entonces él se proclama al presentarse como santo y el verdadero, dice, bueno, aquí todos los demás son falsos dioses, falsos ídolos, lo que sea, y yo soy el único Dios verdadero, ¿no? En el cual podemos sentirnos seguros y confiados. Aparte de eso, recuerden cerrar los micrófonos, ¿no? Aparte de eso, él se presenta como el que tiene la llave de David, ¿no? Dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es un juego de palabras que él tiene ahí. Ahora, yo les pregunto a ustedes, cuando él dice que es el que tiene la llave, ¿qué significan las llaves? ¿Con qué asocian ustedes las llaves? En lo natural o en lo espiritual, como lo quieran ver. ¿Con qué asocia uno las llaves? El que tiene las llaves. ¿Qué tiene el que tiene las llaves? La puerta, La puerta, sí. Acceso, las puertas. Sí, las llaves abren puertas, pero digamos, ¿qué? Autoridad. Autoridad de Autoridad, permiso de ingreso. autoridad. Es como que usted, por ejemplo, usted se va de viaje y usted busca al ladrón del barrio y le dice, aquí te dejo las llaves de mi casa. Usted le está dando, ¿qué? Pues autoridad para que entre y haga lo que le dé la gana, ¿cierto? Entonces las llaves representan autoridad, o sea, una llave representa autoridad porque precisamente las llaves sirven para abrir las puertas y recuerden que las puertas en las grandes fortificaciones lo que daban era seguridad, ¿no? Entonces, imagínense, si uno tiene, bueno, alguna vez les conté que en esos castillos generalmente lo primero que se buscaba era derribar las puertas, ¿no? Porque si derribaban las puertas ya era conquista segura. Ahora, si uno no tuviera que derribar la puerta, sino que más bien le dan las llaves, pues está, como quien dice, ya le hicimos, ¿no? Entonces las llaves significan autoridad porque Él es el que tiene la autoridad total en el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo toma las palabras que están en Isaías 22:12 cuando dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces mire que el Señor está usando palabra, ¿no? Eso ya está en Isaías 22, una profecía. Entonces simplemente está haciendo uso de la palabra. Entonces, como les decía, las llaves nos hablan de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y que todo depende de Él, ¿no? Nosotros no somos nada, simplemente como sus hijos estamos aquí, primeramente para entrar por Él, que es la puerta en la cual podemos acceder al reino de Dios, y lo demás es que somos siervos, ¿no? Recuerde que una de las características de un siervo es estar atento y hacer lo que su Señor le pida, ¿no? Entonces, el Señor tiene autoridad. Vamos a ver cuáles son las características que tenía la iglesia de Filadelfia, que lo leímos ahorita ya en el versículo 8. Estábamos hablando de que la iglesia, él decía que era una iglesia que no tenía fuerza o que tenía poca fuerza. Ustedes lo vieron cuando le dijo ahí, ¿no? O por lo menos en el Reina Valera dice así, casi todos tenemos Reina Valera del 60, entonces dice que tiene una iglesia que tenía poca fuerza, ¿no? ¿A qué se refiere eso de que tenía poca fuerza? Bueno, viendo ahí más o menos que el original griego que se usó ahí, que es una palabra micros, que quiere decir pequeño. Entonces, ya sabiendo que, bueno, es que poca fuerza en micros y micro quiere decir pequeño, entonces lo asociamos de que era una iglesia a lo mejor que no era muy grande, ¿no? Era una iglesia relativamente pequeña, ya sea pequeña, puede ser en tamaño, en cantidad de gente,
o digamos en el papel que jugaba dentro de la sociedad. Pero el caso es que era una iglesia que no era grande como tal, ¿no? Y entonces, junto a micros, digamos, eso estamos hablando en los originales griegos, que todo eso está en internet, ¿no? Junto a micro está la palabra ejo, que significa posees, ¿no? Eso quiere decir que a pesar de que fuera pequeña, poseía algo, ¿no? Y dentro de ejo está dunamis. Entonces la palabra completa es micros ejo dunamis, que significa posees poder milagroso. Entonces era una iglesia pequeña, pero aparte de eso tenía algo, ¿no? Tenía algo que la caracterizaba y por eso es que esta es la única iglesia en la cual el Señor no tiene reparo, simplemente no hay tengo algo contra ti, ¿no? Entonces la iglesia de Filadelfia era una iglesia que no contaba con grandes recursos, no tenía fuerza, como dice el Señor ahí, ni grandes riquezas, pero tenía algo que es muchísimo mejor, o sea, tenía el poder de Dios, ¿no? Poder milagroso, ¿no? Para traer salvación, para traer sanidad a las personas, ¿no? Eso concuerda mucho con lo que se acuerda cuando Pedro y otros apóstoles iban caminando por allá, que se encontraron un mendigo que les pidió plata, que les dijo, bueno, yo no tengo ni oro ni plata, ¿no? Lo que tengo te doy, que es la palabra del Señor, ¿no? Ese es el verdadero tesoro, ¿no? Lo que pasa es que la gente no lo asocia. Yo no sé si ustedes han visto que ahora han cogido de hacer unos videos que dice, ¿qué prefiere, la plata o la Biblia? ¿Ustedes lo han visto? O yo veo videos. Sí, sí, sí lo he visto. Sí, que les ponen una Sí, Biblia ahí en una bandeja y dicen, ¿usted qué prefiere, la Biblia o la plata? Y entonces a una cantidad de mendigos y toda gente que está con hambriente dice, no, la plata, la plata, la plata. O sea, que alguien por ahí, que uno decía, será libreteado, ¿no? Alguien por ahí agarra la Biblia y dentro de la Biblia hay plata, ¿no? Entonces, pero bueno, al final cosas, y al final no sé a qué llegan, cuál es la verdadera intención. Sé que ayudar a la gente, pero creo que es hacer videos ahí nada más, tiktokear, como dicen por ahí. Entonces, hay que comprender que el verdadero valor o el verdadero poder de la iglesia de Cristo, recuerda que ¿cuál es el objetivo de estar viendo estas cartas a las iglesias? Son cartas que el Señor escribió con una problemática personal, particular de cada iglesia, y que son problemas que las iglesias de hoy tienen, ¿no? Esto que estamos viendo, ¿cuántas iglesias no conocemos que realmente no, económicamente no es que sean las más poderosas, de renombre tampoco, políticamente? Nosotros conocemos una iglesia en Colombia que tiene un partido político, imagínense, es una iglesia bastante grande, mega iglesia, pero la doctrina tremenda, ¿no? O sea, nada que ver. Entonces, el verdadero poder de la iglesia de Cristo no es eso, no es el poder económico, no es la gran cantidad de gente, no es que políticamente estemos posicionados. El verdadero poder de la iglesia de Cristo está en ese dunamis, o sea, que vimos acá arriba, ¿no? Esa palabra dunamis, ejos dumani, que significa poder milagroso, el verdadero poder de Dios, el poder hacer maravillas, el poder llevar una palabra de restauración. Les contaba ahorita lo que pasó con esta señora que estábamos hablando. Ahora, necesité yo plata para darle una palabra de aliento, animarla, hacerle sentir, no mejor, porque no se trata de hacerla sentir, que ponga los pies sobre la tierra, una persona de 43 años, que no es una chiquilla, no es tiempo de estar llorando, es tiempo de levantarse, tienes hijos. Entonces, ese es el verdadero poder que Dios respalda, ¿no? No es tanto el dinero y todas esas cosas. Dinero sirve, obviamente que sí, pero para este dunamis de Dios hay que estar preparado, hay que dar la talla, ¿no? Entonces, además, también la iglesia de Filadelfia tenía dos características importantísimas, ¿no? Aparte de que tenía el dunamis de Dios, el poder de Dios de hacer todo eso, pues era una iglesia que había guardado la palabra del Señor por un lado y por otro lado no había negado su nombre, ¿no? A pesar del entorno hostil en el que estaba ubicada. No se había desviado de las enseñanzas, eh, que diríamos en la palabra original de guardar la palabra es esa palabra que ustedes ven aquí, tereo, digámoslo así, es una palabra griega original. ¿Por qué les hablo yo mucho de que son palabras griegas? ¿Por qué creen ustedes que hablo yo de que son palabras griegas? ¿Han visto que varias veces lo hemos dicho? ¿Por qué? Pastor, ¿será porque en el idioma original en que fue escrita la revelación era en griego? Entonces, tal vez la traducción en algunas partes cambia al Sí, y español. no solo la revelación, Juan Pablo, sino que el Nuevo Testamento casi que en su mayoría está escrito en griego, ¿no? Eh, y en arameo también, pero buena parte del Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿no?
Entonces, por eso a veces es bueno también tener, así como el Antiguo Testamento, casi la mayoría está en hebreo, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero sí, por ahí anda. Entonces, esa palabra griega etereo significa vigilar, mantener el ojo sobre algo, ¿no? Que aquí en Costa Rica le dirían ojo al Cristo, o sea, eso es como guardar, ¿no? Era una iglesia vigilante de falsa doctrina, mantenían muy pendientes de que no se fueran a meter ahí todas esas falsas enseñanzas, y por eso es que el Señor no tiene reproches para esta iglesia, ¿no? O sea, esta iglesia es de la única de las 7 que se salvó de, insisto en aquello de, tengo algo contra ti, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que el Señor le dio a la iglesia de Filadelfia? Bueno, en el mensaje, él decía ahí, en el 8a, que leímos ahorita, dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, ¿qué les dio a ellos? Una puerta abierta, ¿no? La cual nadie puede cerrar. Era una iglesia pequeña, pero fiel, y el Señor le dio la capacidad o el poder de aprovechar esa puerta abierta. Pero, ¿qué significa esa puerta abierta? ¿Alguien tiene alguna idea? Algo ahí, alguien baten ahí. ¿A qué se referiría cuando dijo, tienes una puerta abierta o te he dado a ti una puerta abierta? Pastor, como que tiene el conocimiento para darle la palabra a la iglesia en sí. Ok, va El bien, va respaldo bien. de Dios. Ok, el respaldo de Dios. Sí, bueno, ¿qué significa esa puerta abierta que nadie puede cerrar? Bueno, sí, tal como lo dijo Shirley, la oportunidad de predicar el evangelio sin restricciones, aunque hubiera oposición, porque ustedes saben que ahí leímos algo que ellos tenían oposición de aquellos que se decían que eran judíos, pero que no eran, ¿no? Entonces había mucha oposición, no solamente la oposición del entorno politeísta, pagano de la ciudad, sino también los judíos que habían ahí. Acuérdense que los judíos en aquel tiempo eran muy usados por Satanás para perseguir a los cristianos, por eso le llaman las sinagogas de Satanás, o lo llamó ahí, ¿no? Entonces es eso, bien, Shirley, es esa oportunidad de predicar, digamos, el evangelio sin restricción. La mayoría de las iglesias hoy en día oran por cielos abiertos, ¿han visto? Eso es algo a veces común en muchas iglesias, y oramos para que hayan cielos abiertos y todo eso, pero generalmente eso de cielos abiertos más que todo como a bendiciones de índole material, a riqueza, negocios, sanidades, milagros, pues cielos abiertos. Pero bueno, lo que estamos viendo aquí es que realmente lo que el Señor Jesucristo quiere para sus iglesias no son cielos abiertos, sino puertas abiertas, ¿no? Entendiendo que las puertas abiertas se refieren a la predicación de la palabra, ¿no? Y mire la oración que hacía el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses, en 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, ¿no? Entonces, puertas abiertas. Es una iglesia firme, se ha mantenido fiel, entonces se le da una puerta que nadie va a cerrar, es decir, la posibilidad de predicar la palabra sin oposición, ¿no? Entonces, entendiendo obviamente que cuando Dios abre puertas para el evangelio, pues siempre van a haber adversarios. En este caso, esta iglesia eran los judíos, era el entorno, ¿no? Porque el enemigo siempre va a aprovechar eso, ¿no? Entre más capacidad o más posibilidades tenga uno de hacer algo para la obra de Dios, más oposición vas a recibir. Los que estamos aquí lo hemos vivido, ¿no? Cuando no hacíamos nada o ni siquiera éramos cristianos, no había pasado nada, pero en la medida en que usted se mete en las cositas de Dios, siempre van apareciendo cosas, ¿no? Primera de Corintios 16:9 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Pero las puertas, se acuerden que nuestro Dios abre, nadie las puede cerrar. Ni siquiera cuál puerta. Recuerde, las puertas que Dios abre por medio de su iglesia, nadie las va a cerrar. Ni siquiera cuál puerta. La verdad es. Exacto. Ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra ella, ¿no? Recuerde que cuando hablamos de las puertas del Hades estamos hablando del poder del maligno, ¿no? Del poder digamos, de lo que toda la parte del infierno y todo ese asunto, ¿no? Que tiene su poder, ¿no? Entonces, entendamos eso, ¿no? Después, vamos leyendo, dice en Apocalipsis 3:9, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ¿no? Entonces, son las cositas buenas para la iglesia de Filadelfia, ¿no? Entonces,
Les decía yo ahorita que la iglesia de Filadelfia, como era una iglesia cristianita, sana, que se mantenía, pues había encontrado mucha oposición de parte de los judíos, ¿no? Aunque obviamente sí, ahí está diciendo de los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Porque recuerde que había muchos judíos y todo eso, pero lo que dice Romanos 2:28, ¿no? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace, se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, los verdaderos judíos, ¿cuáles eran? Aquellos que habían reconocido a Jesús como el Mesías, ¿no? Esos son los que se toman como verdaderos judíos. Los demás, más bien lo que querían era someter querían era judaizar a los que venían a los pies del Señor, ¿no? Pero bueno, recordemos que la mayoría de la nación judía pues sí rechazó al Señor y entonces eso hizo que sus sinagogas se convirtieran casi como en fortines desde donde se atacaba el cristianismo, ¿no? Entonces por eso es que dice que Satanás las usaba en gran manera y por eso el Señor les llama ahí sinagogas de Satanás, ¿no? Lo que les decía ahorita. Ahora, lo que este versículo dice y parece indicar es que muchos de esos judíos al final iban a doblar rodilla, como dice, se iban a convertir al cristianismo porque dice, los haré venir y digamos, y al fin y al cabo los verdaderos, dice que los haré venir y se van a arrodillar al fin, ¿no? Y van a reconocer de que él amaba a su iglesia, ¿no? Entonces, ese versículo da a entender de que muchos de esos judíos, pues al final se iban a convertir al cristianismo, lo cual no deja de ser curioso porque recuerden lo que les dije ahorita, la intencionalidad de los judíos radicales era someter a todos los gentiles y más bien judaizarlos, que ese era el pleito de Pablo con los otros 11, ¿no? Los otros apóstoles, porque ellos estaban muy empeñados en que todos los gentiles tenían que ser judaizados, tenían que ser circuncidados y todo ese asunto, ¿no? Pero ya sabemos lo que habla ya de que la verdadera circuncisión no es la de la carne, sino la del corazón, ¿no? Ok, si tienen alguna pregunta me avisan, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Entonces, obviamente, lo que dice el versículo acá, cuando leímos de que esos judíos iban a llegar a los pies de lo que leímos acá, de atrás acá. Cuando dice que, y no han negado, he aquí yo entrego la sinagoga a los que se dicen judíos, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, lo que dice ese versículo es que esos judíos que al final se iban a convertir al cristianismo no iban a tener ningún problema ni ningún reparo en adaptarse a lo que la iglesia predicaba, digamos, a lo que la iglesia manejaba. O sea, se iban a convertir al cristianismo. Ok, después en el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, en este caso, eso de guardar la palabra de mi paciencia, todos sabemos que es paciencia, todos sabemos que es guardar, ¿no? Al final, guardar la palabra de mi paciencia, ser pacientes, se puede entender de varias formas, puede ser que la iglesia se hubiera sujetado al mandato del Señor a que nosotros fuéramos pacientes, obviamente que mantuviéramos una actitud de paciencia, entendiendo que la paciencia es la espera con conocimiento, o también como que habían seguido el ejemplo del Señor Jesucristo, que lo mencionaba Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:5, dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, ¿no? Obedecieron el mandato del Señor a decirnos que fuéramos pacientes o imitamos, obviamente, o imitó la iglesia esa paciencia que el Señor mostró mientras estuvo aquí, ¿no? Cualquiera de las dos, no importa la interpretación que sea, lo que sí está claro ahí es que lo que el mensaje está diciendo es que la iglesia, o por lo menos los cristianos de Filadelfia, habían perseverado pacientemente. Recuerda, esa es una de las características de la paciencia, ¿no? Cuando uno espera en medio de la prueba, ¿no? En medio de situaciones hostiles, porque ahí es donde se desarrolla la paciencia, como hablamos el domingo en la radio. La paciencia no se desarrolla en un jacuzzi, en una fiesta, en un hotel, viendo televisión, no. La paciencia se desarrolla en medio de la prueba, en medio de la dificultad, cuando usted está en en una sala de espera en un hospital, haciendo fila para una cárcel, visitar a un familiar. Ahí es donde se desarrolla la paciencia. Entonces, esta iglesia a pesar de todo el entorno hostil y de la persecución de los que se decían ser judíos y no lo eran, a pesar de todo eso, mantuvo la palabra de su paciencia, se mantuvo fiel a las promesas, fiel a lo que el Señor le había dicho. ¿Cómo qué? Como lo que le decía él, que decía, entonces yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿no?
O sea, eso tiene también varios significados. Inclusive hay gente que cree que este versículo se refiere a que la iglesia no va a pasar la gran tribulación porque dice que te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, ¿no? Eso lo usa la gente que cree que la iglesia no va a pasar la tribulación, pero bueno, el Señor está hablando de otra cosa ahí, ¿no? Porque dice, algunos quieren ver eso, como les decía, que la iglesia no va a pasar eso, pero lo cierto es que ese pasaje da indicios de que es algo más, ¿no? Está hablando de la prueba de la persecución del Imperio Romano, que se iba a venir más adelante contra todas estas iglesias, la misma persecución de los judíos, que iban a poner a la iglesia en una situación tal de que negaran su fe, pero el Señor lo que está prometiendo es que aún en medio de esa prueba los iba a guardar, ¿no? ¿Y esa prueba para qué iba a venir? Lo que dice ahí, para probar a los que moran sobre la tierra, o sea, a los habitantes del mundo. Siempre la gente va a tener, el Dios es un Dios de oportunidades y siempre van a haber oportunidades de que uno pueda enderezar su senda, ¿no? Dice que si uno se ha desviado, busca a Jehová y entonces Él enderezará tu camino. Entonces, que la gente tuviera, o los habitantes de este mundo tuvieran siempre nuevas oportunidades de demostrar cuál era su posición, obviamente, frente al Señor, ¿no? Por eso el Señor les dice en Apocalipsis 3:11 a la misma iglesia, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, ese he aquí yo vengo pronto, ¿no? Digamos, muchos lo asocian también como que se refiere a la segunda venida del Señor, aquí yo vengo pronto, también podría ser, pero hay que recordar que no necesariamente el Señor se está refiriendo a su segunda venida como tal, porque el Señor ya le había advertido a las otras iglesias. Acuérdate que la iglesia de Éfeso dijo que volviera a sus primeras obras, que volviera a su primer amor, que si no, dice, vendré y quitaré, ¿qué? Su candelero, le dijo, ¿no? Y no estaba hablando de su segunda venida, sino que era un tratamiento particular, ya sea por medio del mismo, por medio de situaciones que el Señor obviamente generara, en cada caso eran diferentes. A la iglesia de Pérgamo les dijo que iba a pelear con ellos en Apocalipsis 2:16, y a la iglesia de Sardis le dijo que vendría sobre ellos como ladrón en la noche. Entonces, son diferentes situaciones con ellos. A esta iglesia, digamos, de Filadelfia le dice, he aquí yo vengo pronto y te guardaré de la prueba, ¿no? O sea, no necesariamente está hablando de su segunda venida, sino de tratamientos particulares o de, digamos, acciones inmediatas que iba a haber sobre las iglesias de acuerdo a la situación que cada una ya estaba pasando, ¿no? Entonces, en cualquiera de los tres casos de esos que vimos aquí, Éfeso, Pérgamo, Sardis, está hablando de un tratamiento particular del Señor, ¿no? Después le dice a la iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿no? Lo está exhortando a que sigan así, vayan como van, o sea, cuida lo que tienes hasta ahorita, lo que tienes hasta ahorita está bien, estás caminando bien, mantente firme frente a todo ese entorno que te empuja cada vez más a retroceder o atracciones, no, retén lo que tienes, ¿no? Para que nadie pueda robar lo que has construido, nadie tome tu corona, ¿no? Entonces, en esta línea, esta iglesia era una iglesia que está sirviendo bien, que estaba teniendo un buen concepto de parte del Señor. Servir a Dios es un privilegio muy alto, pero es un privilegio que cualquier momento nos puede ser quitado, ¿no? Si es que nosotros no lo hacemos con excelencia. O sea, cuando uno se mete a servir al Señor, uno tiene que tener un concepto claro de lo que es servir, ¿no? O sea, servir al Señor no tiene nada que ver con activismo, no tiene nada que ver que me vean haciendo algo, no tiene nada que ver con hacerlo por cumplir, por la gente, no, estamos sirviendo al Señor y en esa línea hay que dar lo mejor que cada uno tiene, ¿no? Esta iglesia, a pesar de ser una iglesia pequeña, una iglesia sin fuerza, sin poder económico, pero lo que hacía, lo hacía bien, ¿no? Y lo hacía con excelencia, ¿no? Por eso Pedro le decía, yo no tengo nada, pero te voy a dar lo mejor que tengo, que es la palabra del Señor. Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? Recordemos el ejemplo de Saúl. ¿Recuerdan que Saúl perdió su primogenitura con Jacob simplemente por no valorar, por no ser fiel a ese privilegio de lo que Dios le había dado, ¿no? A él se le había dado su primogenitura, no la valoró, la vendió. A Saúl se le ungió como primer rey de Israel, muchas expectativas sobre él, no valoró eso y se metió en una guerra contra David, que no era su enemigo, a pelear una batalla que no era la de él, y al final menospreció el privilegio que Dios le había dado, ¿no? Entonces, cuando dice que nadie tome tu corona, ¿no?
no implica obviamente que ya ganaron, ni mucho menos, porque acuerden que mientras nosotros estemos aquí en este sistema y estemos vivos, podemos ganar corona, lo que sea, galardones, pero se pueden perder en la medida en que uno también no cuide esa salvación tan grande, ¿no? Entonces, por eso, lo que hagamos para el Señor, cada vez hay que hacerlo. Ese debe ser el verdadero pensamiento de un siervo, ¿no? ¿Cómo hago para servir mejor cada día, ¿no? No ir para atrás como el cangrejo, ¿no? Que hay gente que servía bien y ese servicio lo ha ido deteriorando. No, la idea es que uno vaya mejorando, la idea es que uno vaya trascendiendo. Acuerda que trascender es subir escalones, ¿no? Y bueno, después viene la promesa para ellos al que venciere, ¿no? Dice ahí, al que venciere, que es una de las que siempre hemos mencionado. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, ¿no? Entonces son incentivos que él le está dando a la iglesia. ¿Incentivos por qué? Porque era una iglesia que lo estaba haciendo bien, ¿no? Era una iglesia que digamos, se ganó esa exhortación de parte del Señor. Entonces, ¿cuál es el incentivo le está dando? Primero le dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, ¿no? Esto de ser columna se las trae, ¿no? O sea, alguna vez hablamos en la iglesia sobre la diferencia entre ser columnas y andamio. ¿Alguien se acuerda cuál es la gran diferencia entre una columna y un andamio? El andamio Pastor, está suspendido en el aire y la Puede columna en ser, la tierra. puede ser. Que Hay la otra. columna permanece, pastor, ¿Cómo fue? que la columna permanece y el andamio se quita, algo así. Correcto. O sea, los andamios son estructuras que usted las arma para un objetivo puntual, ¿no? O sea, uno arma un andamio porque quiere poner un bombillo que está muy alto, porque quiere pintar una pared, porque quiere arreglar un techo. Cuando tú arreglas el techo, cuando cambias el bombillo, cuando pintas la pared, pues simplemente tú desarmas el andamio y el andamio desaparece. Y volverá a armarse cuando se necesite otra cosa, ¿no? Esos son los andamios. Las columnas están ahí, permanecen porque es parte de la construcción, sostienen la edificación. Entonces las columnas no se pueden estar quitando y poniendo. Entonces, en esa línea, uno como cristiano, como miembro de una iglesia, uno tiene que ser columna, no andamio. O sea, que la obra repose sobre uno, que uno sirva de sustento. Y porque en las iglesias hay muchos cristianos que son andamios, está bien. Son personas que sirven para un propósito común. Si se va a recoger algo para comprar algo, apoyan, ayudan de vez en cuando, está bien. Entonces, pero los ve uno un domingo, otro domingo no los ve, entonces es un andamio, ¿no? ¿Me entienden? Al tercer domingo vuelve uno y lo ve, dentro de un mes vuelve y lo ve, entonces son andamios. Entonces las columnas uno permanentemente las está viendo, están ahí, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, y por eso les dice, yo les haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí, ¿no? Nunca más saldrán de ahí porque son columnas, es decir, no es que bienvenidos y se fueron, no, hacen parte de él, o sea, es parte de la estructura, ¿no? Es una promesa que el Señor la da a los creyentes, ¿no? Ahora, el hecho de ser columna en el templo de Dios también podría implicar otra cosa. Recuerda que siempre hay un sentido figurado, uno dice, ¿eso puede querer ser esto? Ya vimos lo de la columna y los andamios, pero veamos el contexto histórico sobre el que se mueve esto, ¿no? Los templos antiguos, allá en Roma, tenían grandes columnas que servían algunas para apoyar el edificio, pero habían otras que se usaban como ornamentos. Por ejemplo, en el templo de Salomón, dice en la palabra en Primera de Reyes 7:21 que habían dos grandes columnas que se llamaban Jarquín y Boaz, que estaban en el pórtico del templo. Eran algo parecido a esto, eran columnas, porque la columna es esta parte, ¿no? Entonces, esas columnas, esta parte, la parte de aquí, servían para sostener lo que está arriba, que se le llamaban capiteles, que estaban encima de ella, ¿no? Que eran decoraciones muy hermosas, decoradas, que se ponían encima de la columna y se ponían ahí, ¿para qué? Pues para que la gente pudiera apreciarlas y todo eso. Eso varias veces lo ve uno también en algunas edificaciones coloniales y todo eso. Entonces, eran columnas sobre las cuales se ponían esos capiteles, columnas que soportaban eso, digamos aquí, para que la gente pudiera obviamente apreciar, ¿no? Entonces, en esa línea, pensando un poquito en eso de lo que Pablo le decía a Timoteo, imagina que Pablo le decía a Timoteo en primera de Timoteo 3:15, perdón, dice,
para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿no? Entonces, él está diciendo, Pablo ahí, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, si nosotros vemos acá que estas columnas servían para sostener esos capiteles, para que la gente pudiera disfrutar de ellos, entonces está diciendo que la iglesia es columna y baluarte, vamos, que esta fuera la iglesia y que esta fuera la verdad, ¿no? O sea, no es que la iglesia sea la verdad, la iglesia es columna de la verdad, o sea, es sobre la cual reposa la verdad, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente pueda disfrutar de ella, ¿no? Entonces, es una responsabilidad muy grande de la iglesia, sobre nosotros, sobre que nosotros como iglesia reposa la verdad y nosotros sabemos quién es la verdad, ¿no? Para que la gente pueda, para llevarlo a los demás. Recuerden lo que a veces uno habla de que a veces el Cristo que la gente ve es tal vez el que uno como iglesia le refleje, ¿no? Entonces, qué responsabilidad tremenda es que nos estemos haciendo un buen reflejo de ese Cristo, ¿no? El que dice que decimos que predicamos, ¿no? Es como estabilidad, ¿no? Sí, sí, Permanencia. sí, algo sobre lo que reposa algo es de manera estable, ¿no? Hay otro versículo que dice que nosotros somos, digamos, recipientes sobre la cual el Señor deposita su perfume. Entonces, es una responsabilidad llevarlo, ¿no? Y acuérdate cuando alguien que tiene un bonito perfume pasa por ahí, todo el mundo dice, ¡ay, qué bien huele!, ¿no? Pero si alguien pasa con algo que huele a podrido, todo dice, ¡uy!, ¿no? Y saque de aquí. ¿Me entiendes? Entonces, así, ese ejemplo tan sencillo como vimos, qué bueno que uno lleve el aroma, el olor a Cristo de tal manera que la gente diga, ¡ah, qué bueno! Y se antojen, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, el privilegio de la iglesia tiene eso, obviamente, presentar la verdad de Dios delante del mundo, o sea, ser columnas y baluartes de la verdad y que la gente pueda, por medio de nosotros, sentirse atraído pues, de la belleza de ese Dios, que obviamente no vamos a discutir lo lindo y bello que es Dios, ¿no? Entonces, y después les sigue dando promesas. Entonces, ya sabemos, una de las promesas es esta también, que les va a ser columna en el templo de Dios y nunca más van a salir de ahí. Y ya entendemos el privilegio y la responsabilidad que es el ser columnas, ¿no? Y les dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, ¿no? Entonces, obviamente, la idea es que como iglesia, como creyentes, como personas que pertenecemos a Dios, si una persona se acerca a nosotros, era lo que les decía ahorita, que el carácter de Cristo, si es que se hace en realidad en nuestra vida aquello que dice que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nosotros, entonces que el carácter que nosotros estemos reflejando sea el carácter de Dios, ¿no? O sea, el nombre del Señor, o sea, lo que dice ahí, y que nosotros como verdaderos creyentes permitamos realmente que el carácter de Dios, la personalidad de Dios, el nombre de Dios esté escrito en nosotros como iglesia, ¿no? Y seamos ese, por eso es que a nosotros uno de los títulos, digamos, lo que los cristianos reciben es el ser embajadores de Cristo, ¿no? Y todos sabemos lo que hace un embajador. Un embajador es representante de un reino en otro reino, ¿no? O sea, si usted va a Rusia y encuentra a la embajada de Costa Rica, es como si hubiera un pedacito de Costa Rica en Rusia. Estamos hablando de Rusia ya en Europa, ¿no? Bueno, la acá es como Rusia, bueno, no me acuerdo cómo se llama la acá. Pero bueno, el caso es que esa es una embajada y nosotros somos embajadores, ¿no? Entonces, que la gente pueda ver en nosotros ese pedacito o esa fiel representación de ese reino, ¿no? Como tal. Entonces, por eso, ese es el privilegio, ¿no? Entonces, resumiendo, esta iglesia de Filadelfia es una iglesia bastante sana, de lo que hemos visto, es una iglesia bonita, pequeña, no tiene gran poder, digo, no tiene gran poder económico ni político, pero tiene el mejor poder de todos, que es el poder de Dios para hacer aquello por lo cual Dios creó a sus iglesias, que es servir de refugio, sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Le dio las llaves de una puerta que nadie abre, digo, que nadie puede cerrar, que es esa capacidad o esa posibilidad de predicar la palabra sin ninguna oposición. Y a aquellos que se opongan, les dice, los traeré aquí para que se inclinen y se arrodillen y sepan que realmente yo estoy con ustedes, ¿no? Que es una de las grandes promesas del Señor, ¿no? Y bueno, obviamente todo lo que hablamos aquí de Filadelfia, una iglesia fiel, que se mantuvo, que guardó la palabra pacientemente, que no negoció sus principios, y en la medida en que uno sea como la iglesia de Filadelfia, todas las promesas que el Señor le hizo a la iglesia de Filadelfia, pues son para nosotros, ¿no? He aquí yo vengo, te guardaré la prueba en la medida en que te mantengas fiel. Nosotros cada rato lo vemos, ustedes y yo,
de que Dios es fiel, ¿no? O sea, Él es fiel a lo que Él es, ¿no? Y en la medida en que uno se mantenga en Él, por eso es que Él dice, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, no hay problema, ¿me entiende? Y sabemos que mientras el Señor esté en la barca nuestra, en la barca de nuestra vida, pues nosotros vamos a pasar la tormenta, no hay ningún problema. Que nos vamos a mojar, está bien, pero dice, ¿cómo es? Pasarán por los ríos y no se ahogarán, y el fuego y no se quemarán, y todo lo que ya ustedes conocen, ¿no? Pero bueno, esta es la iglesia de Filadelfia, es una iglesia bonita, promesas del Señor, y bueno, vamos a entrar a la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia ya, y espero que les haya quedado claro la carta a la iglesia de Filadelfia, es una carta corta, bonita, de felicitación y exaltación. Alguien que me lea aquí el mensaje de la iglesia de Pastor, Laodicea, ¿sí? cuando habla de la Nueva Jerusalén, ¿ahí qué sería? Bueno, es que cuando habla de la Nueva Jerusalén y todo eso, esa es otra cosa que, por cierto, ahorita que me mencionaba, ¿Keishel está aquí o no? No la veo. Pastor, Que aquí Keishel decía estoy. es que dije, qué raro, mandó a Mats hoy y Keishel se quedó allá viendo la novela. Pero bueno, no, ahí ya hay que estar con Max. Sí, lo del asunto del apocalipsis, de pronto meternos a hacer algún estudio y todo esto. Por ejemplo, esa pregunta que hace Milena, que qué es exactamente la Nueva Jerusalén. Hay algunos estudiosos que dicen que la Nueva Jerusalén es la misma iglesia, digámoslo así. Porque si dice, te presentaré a tu esposa, la Nueva Jerusalén. Entonces uno dice, ¿quién es la esposa? La iglesia. Entonces, si la esposa es la iglesia y la esposa es la Nueva Jerusalén, entonces la iglesia es la Nueva Jerusalén, ¿me entiendes? Hay todo, pero hay que entenderlo, ¿no? Pero bueno, la Biblia también habla de que va a haber una nueva Jerusalén, y no estoy hablando del edificio nuevo que hicieron ahí en San José, ¿no? De la Nueva Jerusalén, que hay una tienda que se llama Jerusalén. Era un paréntesis, ahí nada más para si están aquí. Está hablando de aquella promesa que hay donde el Señor va a tener a su pueblo, las calles de oro, los mares de cristal y todo eso. Son cosas que a veces se usan para que uno dimensione, ¿no? Entonces, nosotros sabemos lo que es el oro, sabemos lo que son las calles. Entonces, a mí me dicen, vamos a estar en una ciudad donde las calles son de oro. Y yo, uy, es que no me alcanzo a imaginar. Pero, bueno, no me alcanza a imaginar, pero sí me lo alcanzo a imaginar, porque yo sé que es una calle, sé que es oro y todo ese asunto, ¿no? Pero la Nueva Jerusalén a veces hace referencia a la iglesia como tal, ¿no? La Nueva Jerusalén. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, ¿no? O sea, básicamente es su iglesia como tal, ¿no? Pero esos son temas que los podemos desarrollar cuando le entremos al Apocalipsis, no de lleno a escatología como tal, sino este tipo de cosas, conceptos. ¿Cuál es la Nueva Jerusalén? Cuando la Biblia habla de los 7 sellos, ¿a qué se refiere? Sin entrar a detalle de escatología, pero que nosotros por lo menos tengamos ese manejo de esos conceptos. Ok, bueno, vamos a entrar. Bueno, alguien me iba a leer lo de la Odisea, ¿no? Si te gusta, yo se lo leo, pastor. Léalo usted, Fernando, que se ganó la lotería. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas gracias, Fernando. Ustedes ya saben que empieza siempre, yo conozco tus obras,
y el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Eso es una constante en todas las cartas. Aquí ya volvemos otra vez a, digamos, a iglesias de las 7, como les decía, Filadelfia es la única de las 7 que no tiene ningún reproche de parte del Señor, pero esta sí, ¿no? Y tal vez esta, les adelanto, es como la carta más fuerte de las 7, ¿no? Esta fue la iglesia que recibió el mensaje más duro y se le conoce como la iglesia tibia, ¿no? O la iglesia rica pero pobre. Rica pero pobre. Es tan pobre que lo único que tenía era plata. Entonces, bueno, esta iglesia está ubicada en una ciudad muy próspera económicamente, o sea, había dinero y muy culta también. Acuerden que estas ciudades tenían esa particularidad, donde había plata había mucha cultura, ¿no? Pero entre más plata y más cultura, más idolatría, más paganismo, ¿no? Entonces, en esta ciudad en particular, la Odisea, se hacían grandes transacciones económicas, buenos negocios, habían bastantes industrias de tejidos de lana negra y la industria de medicamentos, especialmente el colirio para los ojos. Entonces, si ustedes ven, el Señor, ¿por qué utiliza en el texto el colirio? Porque es una ciudad donde se producía mucho colirio. Habla de vestiduras blancas, ¿por qué? Porque se producía mucha lana negra. Habla de oro y todo ese asunto y compra oro refinado, ¿por qué? Porque era una ciudad muy próspera. Entonces, él utiliza en cada una de las iglesias cosas que se ven dentro de la ciudad para exponerle su mensaje, ¿no? Que esa es, digamos, la forma en la que el Señor siempre lo ha hecho. Recuerden que él habla de pesca en los mares, habla de la siembra y la cosecha en la tierra y todo ese asunto, ¿no? Entonces, es algo que él siempre ha usado, ¿no? Entonces, la ciudad era tan próspera que los historiadores afirman que cuando la ciudad fue golpeada por un terremoto por allá en el año 60 antes de Cristo, esta ciudad no aceptó ninguna ayuda del imperio, ¿no? Eso es como que, por ejemplo, ¿acuerdan del terremoto de Chinchona, ¿no? ¿Me acuerdan? Que destruyó todo el pueblo, entonces como que el pueblo era dicho, se destruyó Chinchona, entonces ahorita el gobierno va a recoger plata, y digan los gente de Chinchona, digan, no, nosotros no nos den nada, nosotros aquí vamos a levantar la ciudad otra vez nosotros mismos, ¿me entiendes? Entonces, así era esta ciudad, tenían tanta plata que no aceptaron ayuda del imperio, sino que ellos mismos dijeron, no, nosotros vamos a arreglar la ciudad, ¿no? Nosotros podemos, no necesitamos ayuda de nadie. Entonces, ya nos damos una idea del orgullo que se manejaba en esa ciudad, ¿no? Porque tenían plata, ¿no? Entonces, era una ciudad donde había muchos negocios, había cultura como la otra, habían riquezas, pero hay algo particular en esta ciudad. A pesar de todo eso, era una ciudad que no tenía agua propia, pues. Entonces, todo esto es historia, ¿no? Canalizado. Entonces, ellos tenían que traer el agua a la ciudad de otras ciudades, ¿no? Entonces, como tenían plata, construyeron, obviamente, de acuerdo a la necesidad que tenían acueductos para traer agua de otras ciudades vecinas. Entonces, de una ciudad traían el agua fría, que era la que usaban para beber y todo, y de otra ciudad, bueno, sí, entonces de otra ciudad traían agua caliente, que era de los termales, que era la que usaban para bañarse. Entonces, traían agua fría de un lado y traían agua caliente del otro. Entonces, lo que dicen los historiadores es que a veces esas aguas se mezclaban. Entonces, claro, si usted mezcla agua fría y agua caliente, pues el agua era tibia, ¿no? El agua era tibia y no solamente tibia, sino que como se le mezclaba agua de termales con el agua fría que bebía, entonces era tibia y llena de minerales y entonces no se podía tomar porque si la gente la tomaba le dan ganas de vomitar. ¿Me entienden? Entonces, sí vemos como el contexto histórico tiene que ver mucho con lo que el Señor escribe en su carta, ¿no? Cuando habla de que yo lo voy a vomitar y todo ese asunto, ¿no? Entonces, lastimosamente, los cristianos de esta ciudad, lo más probable, de acuerdo a lo que uno lee, eran cristianos, aunque tenían su poder económico y no tenían ninguna necesidad material y todo eso, pero el cristianismo con el que vivían era un cristianismo tibio, como el Señor lo expresa allá, al igual que las aguas que llegaban ahí a la ciudad, ¿no? Entonces, y al igual que el cristianismo de mucha gente hoy en día, ¿no? Cristianismo tibio, ¿no? Que ahorita vamos a entrar un poquito de qué es tibio, cuándo es tibio, cómo sale uno de ahí, todo ese asunto, ¿no? Pero esta es la iglesia que se conoce como la iglesia tibia, ¿no? Entonces, veamos exactamente, metiéndonos ya el mensaje de la carta como tal. En el versículo 14, el Señor menciona ahí, dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, "He aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto". Entonces, recuerden, ¿no? Lo que hemos venido hablando, el Señor siempre se presentaba de una manera contundente. Entonces, cuando Él dice,
el amén, ¿no? ¿A qué se referiría cuando dice el amén? Entonces, son expresiones que él usa y que tienen que ver con su naturaleza, ¿no? Aquí en segunda de Corintios, digamos en primera 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. ¿Entienden? Entonces, acuérdense que amén, ¿qué es lo que qué quería decir amén? ¿Ustedes se acuerdan? Así sea. Así sea, ¿no? Sí. Así sea, ¿no? Entonces, el amén, ¿no? Entonces, cuando él dice el amén, es el testigo fiel y verdadero, está hablando de que en él no hay cambio, ¿no? Así sean las cosas. Si él las dijo que así eran, es porque así son, ¿no? Y si hace una promesa es porque es algo firme, es algo inconmovible, es algo que no lo va a cambiar. Y él garantiza que lo que él ha dicho lo va a cumplir, porque no es hijo de hombre para que mienta, ¿no? Entonces, y se presenta por eso como el amén. Así sea, ¿no? O que se presenta como el Dios de la verdad, y que así mismo se presenta o lo dice Isaías allá en el capítulo 65 como el Dios de verdad, el que no miente, el que no se equivoca, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esa línea, cuando el Señor siempre repetía, ustedes han visto que Él dice, de cierto os digo, ¿qué quiere decir eso? Eso que les voy a decir es, o sea, eso es lo máximo, eso es una verdad, pero pura, ¿no? Cuando Él decía, de cierto os digo, que si uno reemplazara eso con lo que estamos hablando, es como que dijera, amén, amén, os digo, es decir, esto que les voy a decir, así sea, ¿no? O sea, no hay vuelta atrás, no hay vuelta de hoja. Entonces, básicamente el Señor se está presentando aquí como el testigo fiel y verdadero, ¿no? Eh, que lo que Él dice lo hace, lo que Él promete lo cumple, ¿no? Y sostiene la verdad de Dios hasta el fin, pase lo que pase, ¿no? Entonces, el mensaje propiamente a la iglesia, que es el mensaje tal vez el de Efesios, y este es como el que más uno conoce, ¿no? El de frío y caliente, el de primer amor, ¿no? Les dice, tú no eres ni frío ni caliente y tu tibieza no me gusta, ¿no? Me desagrada y ya vimos, ya hablamos, hace chas dijimos un poquito lo de te vomitaré en mi boca, ¿no? Pero es bueno entender y saber qué es ser tibio, ¿no? Que es un cristiano tibio, ¿no? Un cristiano tibio es el que no es nada, porque un tibio, usted dice, hay un agua tibia, aunque a uno le gusta el agua tibia, ¿no? Porque ni fría ni caliente, pero para otras cosas, ¿no? Pero realmente el ser tibio en las cosas de Dios es lo peor que puede pasar, ¿no? Un cristiano tibio es alguien que no es nada, que no es ni cristiano ni es mundano tampoco, porque está ahí en la mitad, ¿no? Neutro, es decir, no ha tomado una decisión firme de vivir una vida para agradar a Dios, sino que también quiere agradar al mundo, ¿no? O sea, patea con las dos, ¿no? O como lo diríamos en el argot popular, un pie en la iglesia y un pie en el mundo, ¿no? Ni chicha ni limonada, dirían por ahí en otras culturas. ¿Aquí se usa eso? Ni chicha ni limonada. Sí, Ok. pastor. Sí. Entonces, ese es ser un cristiano tibio, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice la palabra sobre los tibios? Bueno, lo menciona muchas veces, ¿no? Y Mateo 6:24, aunque no está propiamente enfocado a este tema, pero te habla de que uno no puede servir a dos señores, ¿se acuerdan? Mateo 6:24, porque si no, va a amar a uno, odiar al otro, o peor aún, siempre va a estar ahí tratando de agradar a los dos y al final no va a agradar a ninguno. Entonces se le va a pasar la vida en ese ir y venir. Por eso es que siempre la Biblia dice, bueno, ¿ustedes qué? ¿Hasta cuándo van a estar divagando entre dos pensamientos? ¿No? O lo que le decía Jacob al ángel, ¿no? Usted es enemigo o amigo, pero decídase, pero no llegue aquí como que, no, dígame quién es, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso. Santiago habla de que realmente la tibieza nos puede llevar a convertirnos en enemigos de Dios. Bueno, ya vimos aquí que lo que decía el Señor es que eso le causa una molestia tremenda, ¿no? Ahora, ¿cómo se manifiesta la tibieza espiritual en la vida de un cristiano? De muchas formas, ¿no? Primero, obviamente, en algo que nosotros conocemos como el desánimo, como el desaliento. Son personas que ya no tienen ese mismo ánimo para congregarse en la iglesia, o para servir, ya no sirven con las mismas ganas, con la misma calidad, con la misma excelencia, ya no leen ni la Biblia ni siquiera, ya no hacen devocionales como lo hacían antes, ya no leen, aunque sea, pues, eso de las semillitas que nos comparte Flori en los días, por lo menos, si usted no lee la Biblia, por lo menos lea, aunque sea la semillita, lea los versículos que ahí dice, la guía, aunque un devocional por lo menos, ya no se hace eso, ¿no? Sino que más bien lo que único que se hace es criticar, murmurar, eh,
cualquier cosita que pase y todo eso. Y recuerden que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando iba en el desierto, ¿no? El número 21:4 habla de eso. Dice que después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y cuando ya se desanima, cuando hablan de que se desanimó el pueblo, o se desanima uno, ya eso desencadena en otras cosas, ¿no? Y entonces, como el pueblo se desanimó, dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Entonces ya viene la queja, ¿no? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya viene el ser mal agradecido. Entonces, sí, cuando uno se desanima, eso desencadena en muchas cosas, ¿no? La murmuración, la queja, el ser mal agradecido y al final ese anhelo y ese deseo, en este caso del pueblo, de volver atrás, ¿no? Entonces, eh, cuando usted esté desanimado, desalentado, ¿perdón? La persona tibia no, la iglesia no puede contar con ella para nada, entonces. Es que Milena me habla por acá, pero ella no habla, no abre el micro. Que ella dice que cuando una persona es tibia, entonces la iglesia a la larga no puede contar con ella. No, porque está desanimado, ¿no? ¿Para qué va a contar uno con alguien desanimado que hace las cosas de... Alguien desanimado hace las cosas sin ánimo, ¿no? Entonces, hacer algo sin ánimo es hacer algo mal, ¿no? Porque lo hace uno por hacerlo, o hace por cumplir. Entonces, cuando uno ve que hay alguien desanimado, pues es mejor ni contar con ellos, ¿no? Porque no se trata de eso, ¿no? O sea, hay que servir, ¿cómo es que dice el Salmo? Voy a leer un momentico ahora que me acuerdo. El Salmo 100 dice, servid a Jehová con alegría. Servid a Jehová con alegría. Una persona desanimada no sirve con alegría. Lo hace más bien como por obligación, como por quedar bien. Entonces se desanimaron, acuérdate, el desánimo, viene la queja viene la inconformidad, viene ya ese deseo de ir atrás. Entonces, ¿cómo se manifiesta en la vida de un cristiano? Primero, ese desánimo, ¿no? Y ahí vimos algunas características, ya no se congregan, no leen la Biblia, ya no, bueno, todas esas cosas, ¿no? Conformismo espiritual, ¿no? O sea, son cristianos que generalmente viven de sus victorias pasadas, ¿no? De lo que algún día hicieron, y entonces se duermen en sus laureles porque creen que ya con eso lo lograron, ¿no? Entonces ya no hacen nada nuevo, ¿no? Es que yo fui esto, yo fui aquello, bueno, eso lo hemos comentado varias veces, que usted en lo natural eso le sirve a uno, la experiencia pasada, lo que uno haya hecho, eso en lo natural te sirve, en las cosas espirituales no. Lo que yo hice ayer ya pasó, ¿no? Ya eso ya no, ya es historia. Ahorita es lo que estoy haciendo ahora y lo que voy a hacer mañana. Eso es lo que cuenta, ¿no? Entonces, y saber que ya la justicia anterior no me va a ser tomada en cuenta si es que yo caigo, ¿no? Si yo peco, muero, ¿no? Ya la justicia anterior no me... Entonces, es ese conformismo, ¿no? El creer que ya se hizo lo que se tenía que hacer y entonces no se hace nada. En 2 Samuel 11:1 dice la palabra del Señor ahí, y aconteció el año siguiente en el tiempo que salen... Ojo lo que les voy a leer, que les voy a hacer una pregunta. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Ramá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué? Porque estamos hablando de David, obviamente que conformado ahí ya y todo ese asunto. ¿Qué pasó con David ahí en esa situación? ¿Qué fue lo que pasó? Se confió. Se confió, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Pecó con Betsabé. Exacto, porque miren que la clave está aquí. Aquí dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David era el rey, ¿no? ¿Dónde debería estar David? En la La guerra. guerra. Pero ya está el hombre acomodado, mandó a Joab y a sus siervos para que ellos destruyeran a los amonitas, está bien, y no había problema, y se quedó ahí. Y ya sabemos que por haberse quedado ahí, todo lo que le pasó, ¿no? Pues Estaba, seducido, atraído, estaba pecó y viviendo de sus viejas, digamos, sí, de su viviendo gran fama. de sus victorias pasadas, ¿sí? Ajá, así es. Entonces, acuérdese que así como las misericordias de Dios son nuevas todas las mañanas, todos los días tenemos guerras nuevas, ¿no? Y por eso es que, y todos los días, voy a cambiar el lenguaje, todos los días hay posibilidades de salir a pescar, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer el día anterior? Preparar.
Limpiar las redes. Limpiar las Todos los redes. días hay que limpiar las redes para que estén listas al otro día para ser lanzadas. Todos los días tenemos que afilar nuestras armas. ¿Para qué? Para pelear la batalla del día siguiente. O sea, ya la batalla que lidiamos hoy, ya la lidiamos, ya mañana tendremos otras. Y así, y así. Entonces, pero no podemos confiar. No hay gente que está ahí conforme. Son tibios ahí. O sea, la tibieza se le refleja ¿en qué? En que siguen viviendo de un cristianismo que experimentaron hace mucho tiempo y no trascienden, ¿no? Por eso el Señor le decía a Josué y siempre, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Pero Señor, yo me esfuerzo. Sí, pero te puedes esforzar más. Es que ya estoy viejo, pero te quedan muchas tierras todavía por conquistar. Es que estoy muy joven. Hombre, apenas está en una buena época. Entonces, desánimo, desaliento, conformismo espiritual, búsqueda de la alegría en las cosas y no en Dios. O sea, son personas que por lo general ya las cosas de Dios no son prioridad, ¿no? La iglesia, el ministerio, la comunión con Dios, la Biblia, todo eso, ya nada. Eso ha sido reemplazado por cosas que este sistema les da. Entonces, han redefinido sus prioridades, ¿no? Y buscan la alegría, el conformismo, el sentirse bien en cosas que no necesariamente tienen que ver con Dios, ¿no? Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, o sea, me han dejado a mí, que soy fuente de agua vida, y se han Pastor, construido para ellos cisternas rotas que no retienen nada. Hay mucha gente que ha dejado al Señor por ir en pos de cisternas rotas, ¿no? ¿Qué podría ser una cisterna? Hasta la familia puede ser una cisterna, el trabajo puede ser una pa- cisterna, pastor, los hijos. ¿Sí, señor? perdón que lo interrumpa. Es que no quería dejar pasar. Yo creo que parte también es que uno se le olvida de dónde Dios lo sacó, ¿verdad? Porque cuando tal vez uno tenía bueno, no había sido un cáncer, pero digamos que un vicio o así, digamos, o una mala situación económica, le pide a Dios con mucho fervor y está el primer amor, y ya después se le va olvidando eso, ¿cierto? Se olvida de dónde lo sacó Dios. Sí, pero ahorita eso no te lo reveló ni carne ni sangre, Marquito, por allá vamos. Eh, Entonces, bueno, hay gente que busca la alegría en las cosas y no en Dios, ¿no? Entonces, las prioridades han cambiado, ya la iglesia no es prioridad, Dios no es prioridad, su ministerio no es prioridad, y las cosas de ese sistema, hay cosas de este sistema que no estoy diciendo que no sean importantes, o sea, el trabajo es importante, pero el trabajo no debe desplazar las cosas de Dios como tal, ¿no? Por eso es que el Señor dice, desprecia esas cosas, desprecialas, que yo sea lo más importante, búscame a mí y todo lo demás va a llegar solito. Yo creo que todos los que estamos aquí, de una u otra forma, hemos podido experimentar eso y si alguno no lo ha experimentado, métase de lleno a las cosas de Dios y usted va a sentir ese respaldo y va a saber que entre más metido esté, aquellas cosas que para ti eran importantes y que anhelabas y que las dejaste a un segundo plano, van a llegar, van a llegar hasta más rápido que cuando uno estaba esforzándose por ellas, pero así como desesperadamente, ¿no? Entonces, métase a las cosas de Dios a servir y verá que, vea, ahorita usted no tiene ni idea, yo escuchando a esa señora que estaba escuchando ahora, yo decía, o sea, qué privilegio estar uno en las cosas de Dios y no estar con esos problemas y, o sea, créame que no quiere decir que no tengamos problemas, claro que tenemos cositas que solucionar, pero a ese nivel ya de uno querer quitarse la vida y todo eso, ya ese es un nivel ya premium, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el conformismo espiritual, la búsqueda de la alegría en las cosas y no en Dios, o sea, dejar al Señor por otras cosas, el activismo religioso sin una verdadera relación con Dios, o sea, son cristianos, acuérdense que estamos viendo cómo se expresa o se manifiesta la tibieza en una persona, ¿no? Son cristianos que básicamente están enfocados en trabajar, servir en el Señor, pero que han descuidado su relación. ¿Qué ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? Cristianos que se trabajan, sirven y todo, pero descuidan su relación con el Señor. ¿A quién le pasó esto? A Marta, Puede ser, Marta, pero es más, relacionado con el tema que estamos viendo, ¿no? Acuérdate que hemos estado viendo estos 3 martes. ¿A quién le pasó eso? Trabajaban y todo eso, pero descuidaron su relación con el Señor. a una de las iglesias que acabamos de ver. Gracias, Y Marquito, por la respuesta tan certera. pues que no me acuerdo, pastor. O sea, está facilísimo. Ya Marquitos dio la mitad de la respuesta, ¿no? Ajá, ¿Quién es Marta? Éfeso.
Pastor, ¿Cuál? fue la iglesia que dejaron su primer amor. Eso, ¿y cuál, cómo llamas iglesia? Es imperdonable que ustedes no sepan cómo llamas iglesia. ¿Ah? La Es que yo iglesia estuve de presente en Éfeso. los discipulados anteriores. ¿Cómo se llama? Éfeso. O sea, ¿cómo no vamos Éfeso. a saber cómo se llama esa De iglesia si Efeso. somos nosotros, la Éfeso. iglesia de Efesio. Efesios? No, hombre, qué barbaridad. Acuérdense, la iglesia de Efesios, o sea, yo conozco tus obras, reconozco tu harto trabajo, que desenmascaras a los apóstoles, todo lo haces bien, está bien, pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor, o sea, trabajaba mucho, así hay gente que sirve, que, bueno, lo que Marquitos hablaba de Marta, que Marta, afanosa y turbada, atendiendo y sirviendo, pero María escogió la mejor parte, que era sentarse a los pies del Señor, ¿no? Entonces, a veces hay gente que entra en ese Pastor, activismo, sí. también Asaf. ¿A quién, perdón? Asaf. Asaf también podría ser que, digamos, Asaf lo que tuvo fue un Safis. O sea, se puso ahí, como le pasa a mucha gente, que a veces la gente se puede preguntar cuando entra en ese activismo, decir, y se sientan y dicen, ah, pero a mí de qué me ha servido todos estos años estar sirviendo y todo eso, y yo veo que hay gente que le va mejor que a mí, ¿me entiendes? Es cuando uno entra eso es una, digamos, un conato de tibieza, ¿eh? Cuando uno comienza a pensar de esa manera. Pero Asaf dice que entrando en el lugar santo y volviendo en sí, dijo, wow, ¿no? Ya el Señor me mostró que es lo que les decía ahorita, ¿no? Uno ve cosas que pasa a gente que está fuera del reino de Dios y dice, no, hombre, yo ya sé cuál es el destino de esa gente y jamás lo quisiera para mí. Entonces, gracias a Dios por eso, ¿no? Por no estar metido en eso. Entonces, ese activismo religioso sin una verdadera relación con Dios, tibieza espiritual, ¿no? Sirva y sirva, pero realmente lo que decía Isaías, ¿no? Este pueblo se acerca a mí con su boca, pero pero su corazón está lejos. Entonces, eso no sirve, eso es pura tibieza espiritual. Huir de lo que implica esfuerzo y sacrificio también es una señal de tibieza cuando ya la vida cristiana es muy light, superficial, acomodada, ya la gente no se quiere esforzar para nada. Uno le habla, yo me acuerdo ahorita que estaba volviendo al tema que estaba hablando con la señora cuando le dije, vea, nosotros tenemos una iglesia en Cartago, ay, pastor, pero están lejos. Y digo, bueno, y no hay gente que va a Punta Arenas a comerse un Churchill, van y se lo comen y se devuelven. ¿Cómo es posible que uno no pueda ir a una iglesia que queda aquí a 20 kilómetros? Entonces, ¿me entienden? Porque ese sentimiento a veces de todo lo que implica esfuerzo, ya como que uno le hace mala cara, ¿no? Proverbios 24:30 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí, que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz y su cerca de piedra estaba destruida. Eso es lo que le pasa al que tiene esa característica perezoso y falta de entendimiento. Entonces, no dejemos que la pereza nos embriague. Por eso es que Hebreos 10 dice que Dios reconoce bueno, lo voy a leer como, tal cual como está en Hebreos, que no quiero batear. Creo que les mencioné eso. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos, obviamente, conociendo Pablo, aunque Hebreos dicen que no se sabe quién lo escribió, pero digamos que Pablo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, es decir, hasta ahorita van bien, pero yo espero que así como van, se mantengan la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, no caer en eso de tenerle pereza a todo lo que implique esfuerzo, sacrificio. La vida del cristiano, si hay algo que la caracteriza es que hay que perseverar, hay que esforzarse y habrá que sacrificar algunas cosas que a lo mejor quisiéramos hacer y sobre todo adquirir compromiso, ¿no? Bien, ¿cómo se llega a esa condición de tibieza espiritual? Bueno, obviamente tomando el ejemplo de esta ciudad que se llama la Odisea, ¿se acuerdan? Y la Odisea, imaginen lo que significa la Odisea. La Odisea quiere decir la ley del pueblo. Eso es el significado de la Odisea, ¿no? Entonces, habría que entender qué relación tiene el significado de ese pueblo, de la Odisea, con la manera en la que se comportaba la iglesia, ¿no? Y esa puede ser una de las razones por las cuales hay mucha gente que vive un cristianismo así, tibio, sin compromiso, porque viven bajo lo que significa la Odisea, la ley del pueblo, ¿no?
Ahora uno diría, ¿cuál es la ley del pueblo? Bueno, todos lo hacen igual, todos viven así, así lo hace todo el mundo. Entonces, ni modo, nadie se esfuerza, entonces todo, ya, todo lo hacemos igual, ¿no? Éxodo 23:2 dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Considerando eso, por eso es que la Biblia dice, no llames conspiración a lo que los demás llaman conspiración, ni temas lo que los demás temes. O sea, no vivas como la ley del pueblo, como todos lo hacen así, es que, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Me entiendes? Entonces, eso era lo que caracterizaba a esta ciudad y probablemente la iglesia se había contagiado de eso, ¿no? Ya todos tienen ese cristianismo liviano, entonces todo el mundo se conformó a vivirlo así, ¿no? Un cristiano tibio es aquel que vive bajo la ley del pueblo, o sea, bajo su propia ley, o hago las cosas como yo creo que es bueno, o a mí me parece que eso está bien así, una vez al año no hace daño, o una canita al aire, bueno, la ley del pueblo, ¿no? Ahora, Voy a llamar a la otra iglesia forma, ¿perdón? Filadelfia. Sí, es que no te capté. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa nos lleva a nosotros a la tibieza? El orgullo y la autosuficiencia, que era exactamente lo que le pasaba a esta iglesia, ¿no? Acuérdate que ellos decían que ellos no necesitaban de nadie, eran orgullosos, autosuficientes, era una iglesia que se decía que era rica, a lo mejor porque tenían buenos recursos y no tenían necesidades, pero el Señor les dice todo lo contrario. Ustedes se dicen que son ricos, pero ustedes son pobres, ciegos y desnudos, ¿no? Entonces, eso lo lleva a uno a ser tibio, a creer que uno no necesita de nadie, que uno se la puede jugar solo, que uno puede vivir aislado. ¿Me entiendes? O sea, todos necesitamos, todos, acuérdate que el Señor nos ha hecho relacionares para que nosotros podamos relacionarnos unos con otros. Todos necesitamos, de una u otra forma, necesitamos los unos a los otros. Somos piedras vivas, somos miembros de un mismo cuerpo. Y ese era un problema que tenía esta iglesia, ¿no? Porque recuerde, aunque la situación económica nuestra cambie, porque, a ver, déjeme ver caritas, no veo ninguna carita. Pero bueno, viendo nombres, viendo nombres, estoy casi seguro que muchos de nosotros aquí, la mayoría, hemos tenido momentos económicos difíciles, adversidades, hemos estado así y todo eso, pero digamos, algunos hemos podido salir de algunas situaciones, otros estamos viendo en pos de salir, ¿me entiende? Pero lo que es una realidad aquí es que así nuestra situación económica cambie para bien, eh, olvidarnos del Señor no es una opción, no deberíamos pensar nunca, y era lo que decía, por eso le decía a Marquitos que no se me adelantara, porque mire lo que le decía el Señor al pueblo en Deuteronomio 6:10, le decía, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, que era una promesa que él le hizo al pueblo, lo voy a llevar a una tierra prometida, está bien. Entonces, mientras el pueblo caminaba en pos de esa tierra, entonces se mantuvieron ahí, pero la preocupación del Señor era, está bien, cuando ya estés allá, cuando Dios te haya introducido en la tierra que juró tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, en ciudades que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Y luego de que comas y te sacies, entonces cuídate de no olvidarte de Jehová, que fue el que te sacó de la tierra de Egipto en casa de servidumbre, que era lo que Marquitos decía, ¿no? Cuando la situación mejore, y ustedes, si la situación suya ha mejorado y usted se compara con lo que era antes, decir, wow, cómo he mejorado, ¿ah? Acuérdate de no olvidarte de quién te ha sacado de ahí, ¿no? Eso sí es bien importante, era lo que Marquito decía ahorita. Entonces, las riquezas obviamente son pasajeras, acuérdense, las riquezas son inciertas, las riquezas materiales, pues las naturales, por eso es que el Señor siempre nos aconseja, hagan tesoros en los cielos, o sea, lo de aquí, eso no, usted lo va, ¿no? Dice Proverbios 23:5, dice, has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, un paréntesis, ahorita anda todo el mundo como loco aquí en Costa Rica por ese tema del famoso acumulado, ¿no? De la lotería. Eh, o sea, a mí me daba hasta risa hoy que estaba almorzando viendo el noticiero porque, ¿cómo es que en un noticiero nacional, yo no sé cuánto tiempo duraron ahí pasando lo del acumulado, los números más altos, los números más bajos, el histórico de números, los que han salido, los que no han salido, bueno, yo decía, qué locura más tremenda, ¿eh? Y entonces, pero bueno, son cosas naturales y la gente anda como loca.
Pero bueno, el caso es que entendamos que esta era una iglesia que tenía cierto poder económico y precisamente como creían que no necesitaban nada, entonces y dentro de ese nada estaba el mismo Dios, aunque servían y tenían activismo y todo eso, pero era una iglesia tibia, ¿no? Entonces, el llamado que le hace el Señor a la iglesia tibia, ¿no? Que es esta iglesia de la Odisea, siempre va por la misma línea, ¿no? Es un llamado, obviamente, a que se arrepientan de ser tibios y va para nosotros también en cualquier momento que hemos mostrado algún indicio de tibieza. Siempre el llamado del Señor es arrepiéntete y afirma tu vida cristiana, ¿no? Y entiende el privilegio que es el ser cristiano. Estamos en una guerra en la cual hay que tomar partido, ¿no? No se nos admite, no se vale la tibieza, ¿no? Hay que ser valientes y no se nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿no? Y siempre ese llamado al Señor, si estamos o no estamos con Él. Está en Deuteronomio, está en Josué, está en Reyes, está en Marcos. Entonces, cuando Dios le expresa a esta iglesia de la Odisea que les dice, ustedes son tibios, pero ojalá fueran fríos o calientes, o sea, ojalá yo supiera en qué lado están, ¿no? ¿Entiendes? Ojalá yo, obviamente que el Señor quisiera que nosotros fuéramos calientes, ¿no? Pero para que seamos tibios, él diría, en el fondo decía, para que seas tibio, preferiría que fueras frío, ¿no? Entonces, les está reclamando básicamente que se decidan, ¿no? Y es un llamado que siempre se ha hecho. Mire lo que le decía Elías al pueblo, dice, ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a él, pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal, pero si gana alguien, pues no se queden ahí, ¿entiendes? Ese es el tema, ¿no? La vida cristiana exige decisiones, exige lealtad. Dios nos ama, o sea, Dios ama su creación, Dios como sus hijos nos ama, pero créanme que Él no nos va a forzar a seguirlo ni a elegirlo, ¿no? Por eso, pues Jesús mismo decía, el que quiera venir en pos de mí, pues aquí estoy, sígame, ¿no? Está bien. Entonces, también es un Dios celoso, ¿no? entonces, también le dice, dentro de la carta le dice, tú dices, ¿no? Le dice a la iglesia, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad, ¿no? Es una pregunta que uno debería hacerse de cómo ellos hayan llegado a esa situación, ¿no? Yo les decía ahorita que esa ciudad y obviamente la iglesia lo dice, pues ellos mismos decían que eran ricos, ¿no? Estamos hablando de cosas materiales, ¿no? Y que no tenían necesidad de nada y eso pues obviamente los llevaba a un exceso de confianza, ¿no? Creían que no tenían ningún problema, entonces si el Señor les estaba dando un diagnóstico, pues ni lo consideraban ni nada, porque para ellos no tenían necesidad de nada, estaban demasiado confiados, ¿no? Pero ¿en dónde habían puesto su confianza? Todos sabemos, o sea, no hay que ser muy sabio para saber que la confianza de ellos estaba puesta en las cosas materiales, ¿no? Básicamente cuando hablan de rico, pero recuerden que la riqueza, sí. Perdón que interrumpa tanto. Es que cuando usted decía de que ellos tenían mucha cultura, al parecer la gente cuando estudia, digamos, también está relacionada a la cultura, ¿verdad? No solo con las artes y eso. Al parecer va relacionado a eso de que cuando aumenta la cultura, la parte espiritual mengua. Sí, sí, casi siempre es así, ¿no? O sea, cuando hay mucho, digamos, no es que sea malo ser culto, ¿no? Y ser estudiado, y mucho menos, pero entre más estudia la gente cosas naturales, más comienza digamos, como a poner en tela de duda a Dios. Por eso es que los muchachos a veces, cuando están así en niveles de conocimiento medio, cuando ya pasan a la universidad donde tienen que estar bien fundamentados, si no en la universidad los comen porque ya comienzan a meterle otras cosas, y la filosofía, las letras, las artes, y bueno, tanta cosa ahí, que por eso hay que estar bien paraditos, ¿no? Pero sí, sí. Entonces, y en línea de eso que dice Marquitos, probablemente los miembros de la congregación pertenecían a élites o a clases altas de la sociedad, y entonces obviamente gozaban de buen dinero y todo ese asunto, entonces por eso era que ellos eran como muy egocéntricos, ¿no? Pero intentamos que las riquezas que ellos hablaban se referían propiamente a cosas materiales, ¿no? Por eso es que el Señor de Mateo habla ¿me acuerdas que en esa parábola de los tipos de oyentes que tiró la semilla y cayó entre espinos y todo eso habla del engaño de las riquezas, ¿no? Porque si hay algo que a uno lo puede deslumbrar y todo eso es las riquezas y por eso fue que el enemigo Satanás trató de usar las riquezas para tratar de hacer caer al Señor, ¿se acuerda? Todo eso te daré si postrado me adoras, porque las riquezas es algo que a uno generalmente lo atrae, ¿no? A quién no le atrae la riqueza? Yo creo que
los que estamos aquí también seríamos, digamos, estaríamos mintiendo si dijéramos que a uno no, que a uno no le atrae la opulencia. Claro que sí, lo que pasa es que uno entiende por el conocimiento que tenemos de que hay una riqueza mejor que esa. Ahora, el problema no es la riqueza, ¿no? Porque si el problema fuera la riqueza, acuérdate que hay un versículo que dice que Dios nos da el poder de hacer la riqueza. Entonces, la riqueza no es mala. El problema es el amor a la riqueza o el amor al dinero. Entonces, después dice, y no sabes que tú eres porque viene de acá el mensaje, ¿no? Tú dices que soy rico, me he enriquecido, de ninguna manera tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo eso que está, por eso les decía que esta es como la carta más dura, ¿no? Es como ponerle los pies en la tierra, ¿no? Tú dices que eres rico y resulta que no te das cuenta que eres un miserable, pobre y todo lo que les dijo, ¿no? Los creyentes de la Odisea no tenían una percepción adecuada de cuál era su situación, que es un problema a veces que cuando uno tiene una autoconfianza exagerada, uno no es consciente de la verdadera situación que uno está viviendo, ¿no? Porque las riquezas, la estabilidad económica te da una falsa sensación de seguridad, de que estás bien, ¿no? Entonces la parte espiritual, pues la gente la deja en un segundo plano. Si yo estoy bien económicamente, no tengo problema y todo eso, la gente asume que espiritualmente se está bien, no hay ningún problema. Y entonces se vuelven tibios en la medida en que las cosas espirituales pasan a un segundo plano, ¿no? Entonces más bien creen que como uno tiene su opulencia, tiene su estabilidad económica, entonces más bien la gente lo debería envidiar, lo que le pasó a Sap por estar envidiando al impío, la prosperidad del impío, pero en realidad, acuérdate, cuando una persona es tan rica, pero espiritualmente nada que ver, en vez de admiración, lo que inspira es compasión, ¿no? Entonces, era bien complicado que una iglesia con esas condiciones cambie, porque obviamente, imagínense, tendría que ser un cambio totalmente de adentro, ¿no? Un cambio, pero interno, ¿no? Y ahí era donde está el verdadero problema. Entonces, por eso el Señor llega con un llamado a arrepentimiento, porque siempre va a haber oportunidad, ¿no? Y les da algunos consejos, ¿no? Le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, ¿no? Entonces, les estaba hablando de oro y todo eso porque como era una ciudad, una iglesia que manejaba todo ese lenguaje de la plata, pero se les iba el tiempo, se les iba la ocupación generando plata, dinero, y habían desatendido obviamente lo más importante que era la relación con el Señor, ¿no? Entonces, y el Señor ya sabemos cuál es la posición de Él en cuanto a la plata, ¿no? Entonces, cuando Él les dice ahí, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, entendiendo que es un lenguaje que ellos iban a entender, eh, en realidad no era algo digamos, la iglesia, aunque tenía plata en lo espiritual, digo, en lo natural tenía mucho dinero, pero en lo espiritual estaban en bancarrota, ¿cierto? Entonces uno diría, cuando el Señor les dice, por lo tanto yo te aconsejo que de mí, o sea, cuando Él dice de mí, está refiriendo a cosas espirituales, porque recuerde que nada natural te va a dar algo espiritual, ¿no? Ni nada espiritual te da algo natural. Entonces cuando Él dice, por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, está hablando de cosas espirituales, ¿no? Porque está hablando de Él. Entonces, si era una iglesia que estaba en bancarrota espiritual, uno diría, ¿cómo si no tienen nada espiritual, cómo van a comprar algo espiritual, ¿no? Porque Él dice, de mí compra, ¿no? Pero recuerde que el Señor todas se las sabe. Isaías 55 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, ¿no? Porque así es el Señor, no se tiene sed, venga, compre, no tengo plata, tranquilo, no se preocupe, ¿no? Porque así es con las cosas del Señor, ¿no? O sea, no estamos hablando de dinero material, ¿no? Él está hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, acuérdese, métase eso en la cabeza, lo natural no puede comprar lo espiritual, ¿no? Cualquiera de nosotros puede comprar de Dios, cualquiera, ¿no? Estamos hablando de cosas espirituales y con lo que uno paga, ¿con qué es? Con cosas espirituales también. Por eso es que existe ese grave error doctrinal de estar pactando con plata para tener cosas espirituales. Lo que pasa es que la gente o lo saben y se hacen los locos o la ignorancia los lleva a hacer todo eso, ¿no? Entonces ahí está diciendo, adquieran de mí la parte espiritual, no necesitan dinero, tranquilos, no se preocupen, ¿no? Después les habla de vestiduras blancas para vestirte, que no sea que se descubre la vergüenza de tu desnudez. Entonces, también le está hablando de vestiduras blancas y todo eso, porque esta ciudad era famosa por la confección de lo que ahí se hacía, ¿no? Entonces, como ellos confeccionaban lana negra, entonces por eso él siempre en contraste de vestiduras blancas, que es lo que siempre usa, obviamente, el Señor para simbolizar lo que es el caminar correctamente, lo que es su iglesia, lo que hace referencia a la justicia de Dios, etcétera, etcétera, ¿no?
Acuerdan que a la iglesia de Sardis también les dijo allá y que irían vestidos con vestiduras blancas, todo eso, ¿no? Entonces, pero obviamente no está refiriéndose a las vestiduras como tal. Cuando la palabra dice en Efesios 4, 22, 23 y 24, que dice, despójate de la vieja naturaleza, renueva el espíritu de tu mente y revístete de la nueva imagen. Ese revístete no está hablando propiamente de vestidos, ni mucho menos, y telas, ¿no? Sino de una investidura, de una imagen, de una percepción, de un testimonio, ¿no? Entonces, revestidos, ¿no? Cuando habla de vestiduras blancas, está hablando obviamente revestido con la naturaleza santa pura del Señor, el carácter de Él, ¿no? Entonces, porque ¿de qué le serviría a uno, como dice ahí, tener la mejor prenda, la mejor ropa, si debajo de esa ropa lo que se esconde en tu personalidad es una personalidad mala, desagradable, mezquina, amargado, etcétera, etcétera, ¿no? De qué sirven unas vestiduras lindas y preciosas? Que sería lo mismo que le pasó en esa parábola de las bodas, ¿se acuerdan que está ahí? Que entró el rey, ¿se acuerdan que no llegaron los invitados? Y entonces dijo, tráigame a todo el mundo, y después cuando en la primera fila dice que entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, y entonces el rey dijo a los que servían, átenle de pies y manos, y echen en las tireras de fuera, y ahí será lloro y crujir de dientes. Entonces, uno tiene que estar revestido conforme a lo que es, ¿no? En este caso, yo no sé si alguna vez les conté cuál era la anécdota de ese rey con esas vestiduras, porque a uno le parecería en primera instancia como injusto, ¿no? Porque a él no le llegaron sus invitados y entonces digo, vayan y traigan a toda la gente porque la comida estaba servida. Y cuando encuentra a ese que no estaba vestido como para boda, lo mandó allá a que lo ataran y todo eso. Entonces uno podría preguntarse y decir, qué injusto, ¿no? Porque ese que no estaba vestido para bodas, fueron y lo trajeron. Entonces, ¿por qué lo van a matar? Que porque no está vestido si a él lo fueron y lo trajeron. Lo que pasa es que hay que entender las costumbres judías ahí. Diga, Marquitos, no te oímos, está el micrófono cerrado. Que yo me acordaba por qué era, pero ya lo va a decir usted. Dígalo usted, pues, para que rajen. En ese tiempo la costumbre era que las vestiduras se las daba, les veía a los invitados. El dueño de Y la entonces, fiesta, ¿eh? sí, el dueño de la Cuando fiesta, sí. sí, el dueño de la fiesta, cuando invitaba a la gente, le daba las vestiduras para la fiesta, ¿no? Entonces, digamos, y entonces por eso se extrañó de que ese no estaba vestido como para la ocasión, porque de seguro que sí se le habían dado su vestido. Ahora, ¿por qué no lo tenía puesto? La Biblia no lo dice, pero podemos asumir de que mucha gente, digamos, aunque le den su vestido, no se lo ponen. No le gusta. ¿Me entiende? O no le gusta, o se avergüenzan, o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso fue que le pasó lo que le pasó. Porque, y para las cosas de Dios, nosotros, si nosotros queremos, por ejemplo, por eso dice que nadie mundo va a entrar al reino de Dios. Entonces hay que revestirse con vestiduras blancas, es decir, con el carácter de Cristo, la santidad del Señor. Porque imaginen ustedes que uno llevara allá, se presentara al rey, o uno tuviera entrada al reino de Dios con todas las cosas mundanas y todas esas cosas, el cielo dejaría de ser cielo, como dice ahí. O sea, y después les dice a ellos, y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿no? Yo no sé si ustedes saben qué es el colirio. ¿Ustedes saben qué es el colirio? Para los ojos. Como un ungüento para los ojos, que es un líquido que se refresca a la vista. Eso, sí, ya lo iba a poner ahí, pero ya Milton me echó a perder mi Está investigación. ¿Qué profundo es? eso, doctor. No, el colirio son gotas, sí, para los ojos, que refrescan, que aclaran, que cuidan. Entonces, por eso él habla, y como esa iglesia de la Odisea o de la ciudad, ahí se producía mucho el colirio, entonces pues le dice, unte tus ojos con colirio, ¿para qué? Para que veas, aclara tu vista, o sea, estás cegado, ¿no? Digamos, eso se producía mucho ahí, ¿no? Entonces, el Señor lo que le está diciendo ahí es, o sea, pelen el ojo, no, mentira, no les dijo así, pero les dice, o sea, ustedes tienen que tener un discernimiento espiritual, ¿no? De ninguna otra forma van a poder ver las cosas como Cristo las ve, ¿no? Juan 9:39 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. ¿Por qué? Porque Él es la ley de la luz del mundo, ¿no? Entonces, por eso le está diciendo, unjan sus ojos con colirio, aclaren la vista, o sea, ustedes ahorita no están viendo el problema en que están, pero hagan esto, o sea, entre otras cosas, vístanse de vestiduras blancas, o sea,
revístanse de la santidad del Señor, la personalidad de Él, y aclaren la vista, ¿no? Entonces, es bien importante tener una buena vista y ver las cosas como Dios las ve, ¿no? Y ese era un problema que tenía la iglesia, porque solo estaban viendo las cosas naturales, digo, materiales, pero no estaban viendo lo espiritual. Ahora, ¿cómo podemos salir de esa tibieza espiritual en nuestra vida? Bueno, sigamos leyendo. Lo que el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, pues yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos nosotros de esa tibieza espiritual? Bueno, entendiendo y reconociendo que el Señor está ahí, ¿no? Él no se ha ido, él está ahí, tocando, ¿no? A la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate que cuando él habla de que entraré y cenaré, ¿por qué no dice aquí yo entraré y desayunaré con él o almorzaré con él? ¿Por qué dice cenaré con él? A ver, eso sí está facilísimo. Porque la cena era la comida más importante. La cena era la comida más importante y yo lo complementaría de Chile porque era un momento de intimidad, ¿no? De sentarse, compartir, no solamente comer, sino sentarse a compartir. Por eso casi siempre en los pasajes que vemos, por ejemplo, el Señor con Saqueo, Saqueo, bájate de ahí que esta noche cenaré contigo. Cenar, ¿no? El cenar para los judíos es una comida muy importante porque aparte de que se comparte, requiere intimidad, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor quiere, intimidad, ¿no? ¿Cómo salimos nosotros de la actividad espiritual? Comienza a caminar ya cerca al Señor, compartir con Él, que Él realmente sea un momento de cenar, de un momento importante, un momento de compartir, ¿no? El Señor está ahí tocando. Entonces, imagínense que aquí hay un detalle bien importante con esto de la iglesia, esta de las iglesias, ¿no? La iglesia que acabamos de ver, la iglesia de Filadelfia, ¿se acuerda que hablamos de que el Señor había abierto una puerta que nadie iba a cerrar? Esa iglesia de Filadelfia se le llama la iglesia de las puertas abiertas. Recuerda lo que decía, yo conozco tus obras, de aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aunque tenga poca fuerza, has guardado mi palabra. Y a la iglesia, esta iglesia tibia, la Odisea, se le llama como la iglesia de las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque están cerradas. Dice el Señor que Él está ahí tocando. O sea, si las puertas no estuvieran cerradas, Él no estaría tocando. ¿Cierto que sí? ¿Cuándo toca uno una puerta? Cuando está cerrada. Y lo peor, está tocando la puerta porque lo habían dejado afuera, ¿no? Entonces lo estaban ignorando, no había tiempo para Él. Entonces, si queremos salir de esa tibieza, hay que abrir las puertas al Señor. ¿Para qué? Para tener ese chance de intimar con Él, de compartir y volver otra vez en amistad con Él. Vuelve ahora en amistad con Dios y el Dios de paz estará en tu tienda, ¿no? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Entonces, básicamente la situación de esta iglesia era una situación bien delicada, porque si nos vamos a esto que estamos leyendo, el Señor no estaba en medio de la iglesia. ¿Dónde estaba? Estaba afuera, ¿no? Está tocando la puerta, pero era una iglesia que creía que el Señor estaba adentro, pero el Señor estaba afuera. Él dice, hey, aquí estoy tocando, si me abres yo entro. ¿Entiendes? Entonces, qué delicado es que el Señor esté afuera, ¿no? Entonces, por eso ser tibio es súper delicado, o sea, porque como no está mitad mundano, mitad cristiano, un pie en la iglesia, un pie afuera, uno cree que está adentro y está afuera, es de doble ánimo, inconstante. Entonces, por eso a veces es mejor, el Señor dice, ojalá seas tibio, ojalá seas caliente o frío, porque, para que sepas realmente dónde estás, porque siendo tibio no sabes ni dónde estás, no sabes ni dónde estás parado. Entonces, bueno, ¿cómo los trata él así? Bueno, los trata como incrédulos, obviamente, pues, aunque fuera una iglesia, ¿no? Pero los trata como incrédulos, ¿no? Llamando desde afuera, llamándoles a que procedan al arrepentimiento, ¿no? Y siempre estando ahí esperando una respuesta, ¿no? Y mire qué curioso, porque en lo que leímos acá, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, yo voy a resaltar esto que está aquí, lo voy a poner verde. Si alguno oye mi voz, porque él venía hablando de la iglesia, ¿cierto? Pero aquí dice, si alguno oye mi voz. Ahora, ¿por qué dice si alguno? ¿Por qué creen que lo dice así? Porque son pocos los que buscan al Señor. Porque no todos quieren oír, seguro. ¿Por qué qué? Pues la salvación es personal. Porque la salvación es personal. O sea, por más que él estuviera hablando a la iglesia, ya cuando ya está hablando de que si ya abrirle la puerta, él les dice, bueno, si alguno, ¿va? Ya el asunto ya le está hablando de esa uno por uno, al que le caiga el guante, como quien dice, como decía Pablo, también allá decía,
Si alguno piensa que está bien, mire que no caiga. O sea, aunque le estuviera hablando a la iglesia, pues ya es personal el asunto, es una decisión personal, ¿no? Entonces, si alguno, hasta ese momento él se había dirigido a la iglesia, pero ya en temas de conversión y en temas de salvación, en temas de abrirle las puertas a él, en temas de arrepentirse, ya es una cuestión personal. Y recuerden que para la salvación no hay excepción de personas, ¿no? Por más que toda la iglesia estuviera llevada, para todos hay oportunidad, para todos hay chance, ¿no? Entonces, esta iglesia de la Odisea, de lo que hemos visto, realmente tiene mucha semejanza con el cristianismo que vemos hoy en día, ¿no? El cristianismo del siglo XXI. Por un lado se describía como una iglesia respetable, nosotros estamos vivos, pero no, estamos ricos, no tenemos necesidad de nada, pero era algo superficial, ¿no? La iglesia realmente sufría de anemia espiritual, ¿no? Que es lo que pasa hoy en día con mucha gente que se creen que son, pero realmente no son, ¿no? Hay gente que sabe mucha palabra, pero poca relación. Hay gente que sí, está bien, hace su esfuerzo, pero nunca ese esfuerzo llega a ser un compromiso, ¿no? Y si la misma emoción que mostraran por otros temas, como los deportes, el cine, la política, si esa misma emoción, esa misma entrega, ese mismo compromiso se diera con las cosas del Señor, estaríamos caminando a otro nivel, ¿no? Entonces, conocemos, ¿no? En la Odisea seguro pasaba, hoy en día conocemos muchos cristianos que se entregan por completo a los negocios, a los trabajos, al estudio, pero poco a las cosas que tienen que ver con el Señor, ¿no? Obsesionados con sus cuerpos, sus apariencias físicas, que no es que esté mal, quiero dejar claro que no es que esté mal, que uno se preocupe por su estado físico, levante peso, eso está bien, pero a veces, si esa misma pasión por esas cosas la trasladáramos a las cosas de Dios, sería otro nivel, ¿no? Cristianos entregados a los placeres del mundo, obviamente que no ven la necesidad de negarse a sí mismos y de crucificar ese yo, ¿no? Cristianos solícitos, ¿se acuerdan lo que es un solícito? Presto, presto. ¿Presto a qué? Aquí, Solicito que está disponible algo rápido. sí, una Eh, persona que hace las cosas sin necesidad de que se las pidan, ¿no? Sino que se ofrece. Nosotros en Colombia decimos que es acomedido. Por eso hay un dicho que dice que el acomedido se gana lo que está escondido. Entonces, pero ese es otro idioma. Bueno, son personas solícitas, pero en este caso solícitas para la búsqueda de nuevas experiencias y de cosas nuevas, pero realmente no solícitos para conocer más de la palabra de Dios. Cristianos que ya no defienden la doctrina bíblica simplemente porque no la conocen, por un lado, o porque ya se abrazan a lo que este sistema muestra que es el relativismo, ¿no? Acuérdate que la palabra, este sistema ha tratado de relativizarla, es decir, no, pero sí, pero no. Lo que Dios antes decía que era bueno, ahora dice que es malo, y lo que Dios antes decía que era malo, ahora dice que es bueno. Entonces hay gente, hay cristianos, entre comillas, hay gente que se abrazan a ese tipo de líneas, ¿no? Iglesias con una perfecta organización y atractivos programas que pueden funcionar bien, pero que realmente el Señor brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, de eso estamos llenos hoy en día, ¿no? Bueno, esa es la iglesia de la Odisea. Yo creo que ya vimos las 7 iglesias. Filadelfia, una iglesia pequeña que se mantuvo bonita. Y la iglesia de la Odisea, quizás la carta más fuerte, ¿no? Es una iglesia tibia, mucha similitud con el cristianismo, mucho cristianismo que vemos hoy en día. Peligroso ser tibio. Acuérdate que el Señor dice, como eres tibio, entonces te vomitaré. Y hace 8 días hablamos de vomitar, ¿no? Y la molestia que siente uno cuando quiere vomitar y cuando uno logra hacerlo, ese alivio que siente. Entonces, el solo pensar, créanme que yo más de una vez lo he pensado, el solo pensar que uno le pueda generar al Señor ese tipo de molestia y que con solo expulsarlo a uno se sienta él tranquilo y diga, ay, qué dicha. Con solo pensar en eso, yo decía, uy, qué terrible, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Siendo tibios. Y es tan fácil pasar a ser tibio, a vivir en una comodidad, confort, ¿no? La zona de confort. Entonces hay que decidirse, ¿no? Estamos en una guerra en la que hay que decidirse a cuál bando pertenecemos. Bien, no sé si alguien quiere comentar algo antes de irnos, agregar algo, corregir algo. Pastor, otra, como otra, digamos, otro punto ahí es que también nos conformamos con lo que hemos aprendido y creemos que con eso ya es suficiente, con eso vivimos. Entonces no trascendemos, no nos capacitamos
y con eso nos conformamos, estamos ahí como en un medio conformista, digo yo, ¿no? Sí, ese es otra forma de expresar la tibieza, ¿no? Cuando uno deja ya de trascender. Recuerde que esto es un proceso, ¿no? Los procesos generalmente se hacen para cada día ser mejor que el día anterior, ¿no? Uno dice, ¿cuántas veces no han escuchado aquello que dice que no soy lo que era antes? Todavía no soy lo que Dios quiere que sea, pero ahí voy, ¿no? Y la única forma de ir en pos de ese ser lo que Dios quiere que yo sea es capacitarse, dejar la simpleza, ir al conocimiento de Él, ¿no? Y Dios es un Dios tan infinito que nunca terminaremos de aprender de Él ni de conocer de Él. Nosotros podríamos dentro de 8 días volver a agarrar la carta de la Odisea y de seguro que algo nuevo aprendemos. Pues no la más. Fernando Gema, ¿qué hay? Pastor, de ahorita lo que estaba, bueno, toda la exposición estuvo excelente, mensaje, pero sí, uno reflexiona, bueno, en mi caso reflexiono de lo que decía la palabra del Señor y todo lo que nos aconsejaba el Señor a través de su mensaje, pastor, de que muchas veces en las iglesias caemos o pecamos de caer en un activismo y no en un servicio en el Señor, ¿verdad? Y pensamos que tal vez por estar haciendo algo en la iglesia ya estamos siendo siervos fieles en el Señor y muchas veces estamos no haciéndolo con excelencia, sino que lo hacemos como para salir del paso, como usted lo mencionaba ahora, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de revisarnos, ¿verdad? Revisarnos y ver si en verdad estamos bien en el Señor o estamos siendo tibios o en verdad o nada más lo hacemos como para que nos vean o en verdad nos estamos esforzando en casa para llegar y servir al Señor cada domingo y no solo cada domingo, sino en la casa, ¿verdad? Con nuestros seres queridos. Entonces yo creo que sí, ahí tenemos que, y lo hago yo para mí, en mi interior, ¿verdad? Que tengo que tener cuidado, tengo que pesarme, a ver si lo estoy haciendo bien o puedo dar más, ¿verdad? Como decía ahora la palabra, ¿verdad? Que el Señor dice, bueno, esfuérzate. Entonces hay que esforzarnos más. Entonces, de verdad que muy agradecido con el mensaje de hoy. Sí, de esfuerzo y no caer en exceso de confianza ni creer que ya la hicimos. Porque imagine, y siempre pongo el ejemplo de Pablo, ¿no? Siendo Pablo el que era y lo que hizo, él decía, bueno, yo no creo haberlo logrado todo. Pero ciertamente lo que ya hice, lo hice, lo que no hice, no lo hice, ciertamente dejo atrás todo y yo prosigo adelante. Esa es la actitud, ¿no? O sea, hay cosas, hay gente, a veces hay gente que se estanca en las cosas que pudo haber hecho y no ha hecho, o en lo que pudo haber sido y no fue. Pero ya eso ya quedó ahí, ¿no? Ya hay cosas que no se recuperan, ¿no? La palabra dicha, por más que usted se arrepiente, diga, es que no lo quería decir, pero lo dijiste, ya eso ya no tiene reversa. La oportunidad perdida es algo que no vuelve, y el dinero gastado, ¿no? Lo que uno se gastó ya no se vuelve. ¿Se acuerdan de la anécdota de Galileo Galilei, no? ¿Ustedes se acuerdan de esa anécdota? Que Galileo Galilei es un astrónomo, muy viejo él, con su barba blanca y su pelo blanco, y entonces ya decir en una rueda de prensa, están ahí viendo, y le dijeron, Su Excelencia, ¿usted cuántos años tiene? Entonces él dijo, bueno, yo creo que, no sé, unos 10 o 15. Dice, ¿cómo 10 o 15? Y dice, claro, porque yo tengo los años que me faltan por vivir, porque los que ya viví no los tengo. Excelente. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad. Shirley, despídenos tú en oración, por favor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das el día de hoy, porque que abramos nuestro corazón para que no seamos tibios, para que cada día deseemos crecer para tu amor, Señor, para que tengamos tu amor en nuestro corazón y podamos dirigir nuestro conocimiento a las personas que tenemos a nuestro alrededor, que se nos presente la oportunidad para hablar de ti, para dar todo lo que aprendemos cada día. Te damos gracias, Padre Santo, por el conocimiento que adquiere cada día el pastor Ever, por la pastora Ana Milena, por Paola y por cada uno de los hermanos que tengan la oportunidad de compartirnos de tu palabra, del conocimiento
que vamos adquiriendo. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que cada día tengamos ese amor, ese conocimiento para compartir con los que tengamos a nuestro alrededor. Amén, amén y amén. Amén. Amén.